innovación es lo que define el resultado de la contaminación. Si continuamos en el ritmo que continuamos, podemos terminar destruyendo toda zona megadiversa hasta el 2045. Acabamos de modificar la temperatura promedio planetaria y ahora se está aumentando. Y ese aumento va a generar la destrucción de toda la humanidad. Y eso genera un efecto apocalíptico. Muchas sociedades se han autodestruido justamente por crecimiento incontrolado. Los mayas y los aztecas desaparecieron justamente producto del manejo de desechos. Todos vivíamos donde se bota todos los excrementos. Era una mierda. El día de hoy tenemos el honor de conversar con Inti Gronemer, científico, innovador y emprendedor ecuatoriano. Como cofundador y CEO de Iction, Inti ha liderado el desarrollo de tecnologías avanzadas para la extracción de plásticos de ríos y océanos. En nuestro diálogo de hoy también nos sumergiremos en su visión sobre cómo la tecnología y la innovación pueden colaborar para resolver algunos de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Así que prepárense para una conversación fascinante y perspicaz con uno de los líderes más dinámicos en el campo de la sostenibilidad y la innovación ambiental. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, les presento a Inti Gronemer. Justo estábamos conversando antes de empezar el podcast que se te viralizó un tweet, ¿no? Te diste una vuelta por Quito. Me encantó. Lo mejor del tweet fue la foto de la gente en la peluquería en la calle, pero en buena calidad. Entonces como una foto medio extraña porque parecía que era el pasado, pero realmente es el 2023, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Darte vuelta al metro más esperado de la humanidad. Bueno, un gusto estar con vos, Charlie, pucha, vacancísimo. Fue lo que vos dices. Yo creo que Quito tiene en el centro histórico esa oportunidad de ver cómo hay ciertas cosas del pasado que siguen existiendo y que son muy bonitas de atesorar y de apreciar. Entonces, justamente lo que me llamó la atención es que ya no ves gente, para darle una idea a la gente que nos está escuchando, era una peluquería súper chiquita en un pasaje cerca de la iglesia de la Compañía, donde estaban personas afuera. Estaban ahí en unas sillas de plástico, sentados esperando, haciendo fila, eran 4, y tenían hasta periódicos. O sea, la típica, como te acuerdas en el pasado, yo me acuerdo, pucha, mis tíos, gente mayor que el sábado compraban el periódico y le abrían al periódico para ponerse a leer. Y era justo eso, o sea, tal cual les veías con el periódico esperando. El señor súper bien vestido, con su mandilcito blanco, súper re bien peinado y esperando su turno para cortarse el cabello, ¿no? Que puede ser algo, yo qué sé, puede sonar súper superficial lo que estamos hablando, pero te dice mucho de esos detallitos chiquitos, tan importantes que todavía existen aquí, que todavía existen en el centro de Quito y que yo tengo a veces miedo que dejemos de apreciar. Entonces, esa fue justo la razón por la cual cuando puse este tweet, en lugar de poner, digo, ¿qué pongo? Como para tratar de captar la atención de la gente. Y justamente dije, voy a poner esa foto porque es algo que quizás muchas personas han visto, pero no les llamó la atención lo suficiente. Entonces, chévere. A mí lo que me gusta y lo que viví la experiencia el fin de semana es lo más bonito es ver el centro lleno de gente. Por nuestro trabajo, a veces vamos con Jess, que es la CEO de mi empresa, vamos muchas veces al centro a tener reuniones con concejales, con autoridades. Y ha habido muchas veces en las cuales vos sales de la reunión y sientes que estás corriendo peligro. O sea, sientes que algo te va a pasar. En alguna ocasión, incluso el propio exalcalde Guarderas, después de una reunión, nos dijo, oigan, les voy a mandar con alguien porque les puede pasar algo. Entonces, que tú sientas eso en el centro de Quito, que me parece uno de los lugares más bonitos de todo el planeta, a mí me dolía mucho. Entonces, ver todo lo contrario este fin de semana, ver cómo puedes llegar de forma muy fácil, en 15 minutos, desde la Carolina llegas a San Francisco, en 15 minutos. O sea, es bestial. Y ver la cantidad de gente que se encontraba en el centro disfrutando. Mi guagua jugando en la Plaza Grande, loco. Qué bacán. Le compré unas burbujas de estas que se abren y salen unas burbujotas. Uh-huh. Y la Wambra jugando en la Plaza Grande. Ahí con las burbujas, con otros 5 Wambras. Había un grupo de gente que estaba haciendo un poco de, digamos, teatro en la calle. Y veías gente de todo lado. Entonces, lindo. Muy linda la experiencia y ojalá
ojalá logremos empezar a apropiarnos otra vez de espacios públicos como puede darse con el metro, ¿no? Claro, porque al final del día para mí eso es lo que hace la tecnología en temas de infraestructura, ¿no? En una ciudad. Elimina estas barreras. Podemos desplazarnos del punto A al B. El A tal vez es un barrio aniñado y el B es el centro histórico, ¿no? O el sur. O el sur, exacto. En poco tiempo y como que se eliminan incluso estos como estratos sociales, ¿no? Que se crean a veces justo por la misma geografía. Tienes toda la razón. De hecho, hay algo que muy poca gente sabe, que es cómo se creó Silicon Valley y el propósito de Silicon Valley. Silicon Valley en realidad se creó con un propósito, que es acercar a las personas a través de la tecnología. Y en ese entonces era la tecnología de comunicación. De Silicon Valley nacieron las patentes del telégrafo, del primer sistema de telégrafo que se usaba para temas militares. Salieron las patentes de los transistores que se usaron para la electrónica moderna, de la transmisión inalámbrica, Wi-Fi, salieron de ahí. Uno de los únicos que no ha salido de ahí es el Bluetooth, que es en realidad sueco. Yeah. Por eso el nombre, ¿no? El Bluetooth, Harald Bluetooth era un conocido rey escandinavo vikingo que era muy conocido por ser bastante sanguinario. Entonces no sé por qué se les ocurrió usar el nombre del man para ponerle algo, pero bueno. Silicon Valley es justo ese espacio que Estados Unidos decidió para empezar a acercar a las personas a través de la comunicación. Y de ahí salen los inventos que ahora nos permiten comunicarnos. Imagínate lo que fue para ellos alguna vez. Le escuché, vos de hecho estuviste también cuando vino el Steve. No el Steve, el compañero, el Steve Jobs. El Wozniak. El Wozniak, perdón. Sí, Wozniak, Steve Wozniak. Sí, es Steve igual, Steve ¿no? también. Sí, sí. El Wozniak. Entonces este man vino y ¿qué es lo que nos decía cuando fue? Él contaba un poco la historia de Silicon Valley, porque él la vivió. Y él decía justamente cómo el esfuerzo que hicieron de innovación para conectar 3 universidades y cómo poder hablar en tiempo real entre 3 universidades que se encontraban cerca del Bay Area, de esta área de California, ya era para ellos algo maravilloso. Entonces sí, o sea, la tecnología en realidad es un factor que transforma nuestra forma de vivir, lo va a seguir haciendo. Acá en Quito, con la hiperconectividad del metro, ojalá se siga dando, ojalá haya más tecnología que sirva para transporte, porque no vamos a poder meter tantos carros en esta ciudad. Entonces, es como una banana y en las esquinas se esparce. ¿Cómo metes tanto vehículo en 4 o 5 calles principales que tenemos, que son las avenidas del hipercentro de Quito? Eso no va a dar. El futuro de esta ciudad es el transporte público. Entonces, el metro es el primer paso real hacia ese camino. Wow, qué interesante, ¿no? Cómo se conecta esta historia de San Francisco y cómo de alguna u otra forma todos aspiramos a que el Ecuador empiece a tomar estos casos de éxito, ¿no? Que están distribuidos en el mundo. Y aquí es donde me doy algunos pasos hacia atrás porque siento que la innovación es definitivamente algo indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas, para que este planeta sobreviva. Y siento que es una palabra que está un poquito prostituida hoy en día, que la gente realmente no sabe cuál es su valor y que muy pocas personas saben realmente como lo que significa, ¿no? Entonces no sé si más bien tú nos puedes comentar cómo influyó tu educación, por ejemplo, en Ecuador, a que empieces a especializarte en temas de innovación. Y igual resolver estas dudas que te digo, estas condiciones de que la innovación en sí debería estar en muchos más ámbitos, debería ser mejor utilizada desde la terminología. Claro, verás, la innovación ahora, ya en un modelo en el cual comercializamos productos y servicios, es invenciones comercializables. Eso es innovación. Entonces, Perfecto. si tú tienes un invento que tiene un potencial de mercado, que tú lo vas a poder venderlo, vas a vender un servicio a través de ese producto tecnológico, o vas a lograr alguna forma de ingreso, algún servicio hacia la sociedad, eso es una innovación. Hay invenciones que son súper chéveres, pero que se quedan en la vitrina de algún lado y están en el museo y no han pasado de eso. Entonces, la innovación tiene que ser un producto tangible, resultante, que es utilizado por las personas, por la ciudadanía en general. Ahora, la innovación viene existiendo desde que existe el hombre. Existen los seres humanos, existe la humanidad, existen las mujeres, existimos todos.
Y de hecho ha definido en la historia de la humanidad momentos en los cuales una sociedad ha logrado la supremacía frente a otra. Pongamos el caso de cuando llegaron los españoles acá a Latinoamérica. Algo que se discute poco es cuál era la diferencia tecnológica entre los españoles y las personas que habitaban acá en la región. No es que eran totalmente más avanzados de ellos, estaban avanzados en distintos temas. Nuestros ancestros de acá de la región estaban más avanzados en temas como la agricultura. Acá ya se hacía una agricultura de pluricultivo. No hacíamos un monocultivo de solamente plantar un producto en un área de terreno porque eso te va destruyendo el suelo, lo que nos está pasando ahora. Así es. Sino ellos ya hacían lo que se conoce como chacras, que era justamente ellos ya habían aprendido que necesitan, para mantener los nutrientes de un espacio de terreno, necesitan hacerlo combinando distintos tipos de productos que se van generando, ¿no? No se quedaron ahí, ellos hacían producción en terrazas, cuando uno se fija justo en las laderas de los Andes, para aprovechar el agua. Entonces el riego no solamente se quedaba en un terreno, sino que iba bajando a distintos segmentos y así aprovechaban el uso del agua, y eso que no había falta de agua, pero ya tenían esa concepción. Y hay otros descubrimientos que se han dado. Hay un ecuatoriano que justamente hizo doctorado en hacer análisis de encontrar procesos de agricultura de nuestros ancestros y te sorprendes. Te das cuenta de que acá había un conocimiento súper interesante que se perdió, porque del otro lado los españoles se especializaron en la guerra. En Europa lo que se especializaron en sacarse la madre los unos contra otros, porque vivían distintas sociedades en un continente y aparte tenían lo que llegaba de Asia. Y se tuvieron que especializar en la guerra, que acá no estábamos tan especializados. No quiere decir que éramos pacíficos, pero no había ese proceso tan fuerte como se dio allá y choque de culturas. Entonces llegan con el refinamiento de metales para poder generar las protecciones que ellos tenían. Tenían también armas de mejor calidad y algo que poco se discute acá, tenían morteros, que son esta suerte de cañones chiquitos que de corta distancia que te podían romper muros. Entonces, eso, la tecnología y las innovaciones de aquel entonces que eran aplicadas por estas sociedades para poder generar supremacía, hacen que nosotros perdamos una guerra. Entonces, la innovación, ¿por qué menciono esto? Porque la innovación es lo que define el éxito o el fracaso de una sociedad. Y así se lo ve afuera. Acá ni siquiera hablamos de estas cosas, pero afuera, Estados Unidos, dábamos el ejemplo de Silicon Valley. Ahora la discusión es quién va a crear la quinta generación de sistemas inalámbricos, que es el 5G. Y tenemos China con Huawei, que tienen un muy buen sistema, pero también tenemos Estados Unidos, que tiene su propio sistema de 5G. Y ahora el mundo está debatiendo qué sistema usa para transferencia de datos. Yo viví la época en la cual Reino Unido estuvo a punto de firmar con China, ya para usar todo el sistema 5G de China. Y le paró a Estados Unidos. Dijo, no lo puedes hacer, vas a tener que usar el mío. Y se dio un conflicto geopolítico ahí, no a un punto muy grave, pero en realidad paró muchos procesos de contratación. Entonces, afuera, los países industrializados usan y lucran y tratan de comercializar la tecnología en niveles muchísimo más altos de lo que nosotros entendemos. Tema de vacunas en el COVID, nómbralo, ahora estamos rodeados de tecnología. Entonces, volviendo a tu pregunta, mi duda era esa cuando yo me fui de acá del país. Yo estudié aquí en el Central Técnico, en un colegio técnico, un bachillerato en mecánica automotriz. De ahí seguí una ingeniería mecánica. Entonces, yo tenía la capacidad de generar productos, cosas, desde que era muy pequeño. En el Central Técnico, desde que tú tienes 12 años, te enseñan a usar un torno de madera y te puedes hacer un bat. Entonces, si queríamos ir a jugar en el recreo y no teníamos qué hacer, íbamos al torno, hacíamos un bat y nos poníamos a jugar. Entonces, te dan la capacidad de poder usar las herramientas y las máquinas para que tú crees cosas. El tema y mi duda fue después de haberme graduado incluso de la universidad y haber trabajado acá en el país, era ¿por qué no podemos producir cosas que sean comercializadas y por qué otros países sí lo hacen y por eso tienen mayor éxito a nivel económico? Entonces, quizás
lo que yo aprendí acá es que nosotros tenemos capacidades similares, podemos crear cosas, teníamos capacidad de hacer, yo me acuerdo en el central técnico teníamos incluso motores que habían llegado donados del gobierno alemán, motores ya eléctricos que nosotros podíamos hacer análisis sin ningún tipo de problema. Entonces te surge esa duda, o sea, tenemos las capacidades como sociedad, pero ¿qué es lo que sucede para que no podamos generar tecnología aquí? Entonces, quizás eso fue mi aprendizaje local inicial para luego tratar de empezar ese viaje de descubrimiento a cachar qué hay de diferente, ¿no? Ahora, es interesante porque creo que nos facilitaste justo esta definición un poco más de innovación, ¿no? Ahora, ¿pero qué te llevó a enfocarte en el problema del plástico y los océanos? Porque es como, chévere, podías de un torno sacar un bate, pero de ahí ¿cómo llegas a decir, bueno, realmente este es el problema? Bueno, yo ya había diseñado algunas máquinas acá en el país. Trabajé para una ensambladora acá de autos locales. Y en esta ensambladora yo ya les producía máquinas. Hacía máquinas para su proceso de ensamblaje. Desde mesas giratorias para que cuando tenían que hacer, porque el problema era el espacio. En esta ensambladora teníamos que producir, cada 10 minutos salía un auto. Entonces salía en todo el día, en 2 turnos, sacábamos 230, 240 autos. Entonces el minuto cuenta. Entonces, si tú tienes una mesita donde haces un trabajo y otra donde haces otro trabajo, los segundos que pierde el operador multiplicado por el tiempo te reducen tu eficiencia. Entonces yo hacía cosas como unir mesas y hacer una sola que sea giratoria para que hagan ahí mismo las cosas. O una máquina que fue un giratorio de chasis, que era básicamente los autos grandes como las camionetas tienen la parte de abajo, que es la estructura, que es el chasis. Pesa casi 500 kilos y tiene todos los componentes. Y tienes que girarle en el aire para que luego puedas poner, si empiezas de hecho por la parte de abajo y luego pones la parte superior para que se conecte con el motor. Y tienes que girarle y cada segundo cuenta. Entonces yo diseñé una máquina que giraba el chasis en 12 segundos. Entonces ya tenía, digamos, como un gusto y un tema interesante por buscar aprender a cómo hacer máquinas, ¿no? Luego cuando ya me fui de acá del país, saqué una beca del gobierno, me fui a hacer un masterado en manufactura y empiezo a ver lo importante del factor humano. Ahí empiezo a salir de la máquina y empiezo a ver cómo ASDA se trabaja mucho en el conjunto de personas, cómo trabajan de forma simultánea para generar innovación. Para diseñar y producir una turbina de un avión necesitas 12,000 personas. Entonces tienes una fábrica de 12,000 personas que te producen turbinas de aviones. Hay ciudades enteras, como lo ciudad Toyota en Japón, que ya son decenas de miles de personas que se dedican a hacer producción de tecnología. Entonces ya hay espacios en los cuales se genera. Uh-huh. Y dentro de todo esto existe el tema de la problemática ambiental, que afuera se discute mucho, que es, afuera ya no es una necesidad tecnológica. Sí hay un tema de seguir progresando y seguir avanzando hacia la 4ª revolución industrial, pero se tiene muy claro hacia dónde se va a ir en temas tecnológicos. Acá es cuando nos llega y nos sorprende. Entonces llega la inteligencia artificial y es como, wow, la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se discutía afuera ya en gran medida, siquiera desde el 2009. Ya se sabía que esto venía. Ya tenías un Demis Hassabis que te hizo la inteligencia artificial que le ganó al Go, al mejor jugador del planeta. Entonces ya sabíamos que venían este tipo de cosas y de hecho ya se sabe hacia dónde vamos tecnológicamente hablando. Ya hay ciertas tecnologías disruptivas que si salen van a romper las cosas como las computadoras cuánticas, que en realidad su capacidad de procesamiento va a ser muchísimo más alto, pero ya sabemos ciertas cositas. El tema es que... Dicen que esas van a desbloquear la blockchain, ¿no? O sea, verás, la inteligencia artificial y las computadoras cuánticas, sabemos que si entran, rompen, pero no sabemos a dónde nos van a llevar. O sea, el límite no lo sabemos. La pesadilla de cualquier persona que entiende un poco de tecnología, ¿no? Que una inteligencia artificial general controle una computadora cuántica. Pucha, eso ya es... de hecho, he visto
algunas películas o series de ciencia ficción que te dicen qué puede pasar con eso. O sea, es súper interesante en realidad. Pero ya más o menos sabes. Sí. El tema que nos está sucediendo y que es el reto es que en ese progreso de desarrollo te enfrentas con el cambio climático, que no se vio venir. Entonces, en ese progreso de la humanidad, que la tecnología desde la primera revolución industrial hizo que la población se aumente por 7. Antes de los procesos de industrialización de la primera revolución industrial, vos tenías en promedio que nacían 5 personas en una familia y fallecían 3. Y el promedio de vida era más o menos 45 años. Eso era como a lo que más llegaba el promedio de vida de los seres humanos antes de la primera revolución industrial. Entonces, el éxito de la tecnología justamente fue al momento que se empezó a masificar, porque antes no era masificada. Antes la tecnología era simplemente un lujo de reyes o usada por pocas personas o instrumentos para la guerra, entre otros factores, pero en la primera revolución industrial se masifica. Ya te empiezan a llegar a todos vestimenta, medicinas, entre otras cosas, luego ya productos. Y eso genera reducción de tasa de mortalidad y multiplica la tasa poblacional por 7, a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el resultado de eso es la contaminación, que se generó, por un lado, por la necesidad de productos que tenemos de materias primas, que está reduciendo la biodiversidad. Si continuamos en el ritmo que continuamos, podemos terminar destruyendo toda zona megadiversa hasta el 2045. No va a haber espacio en el planeta que no haya sido topado por el ser humano. Entonces, y eso genera un efecto apocalíptico. O sea, no es que solamente va a suceder. O sea, no es que el planeta puede volverse gris como en alguna película de ciencia ficción y bacán. No, o sea, en realidad eso es apocalipsis. De hecho, ahora se discute algunas teorías de que en efecto hay vida inteligente allá afuera en el universo, pero es probable que nunca pasaron a ser una especie multiplanetaria porque se autodestruyeron. Entonces se están considerando estas teorías porque prácticamente una gran parte de la población está aportando para que pase eso, ¿no? Es que ya nos ha pasado, verás. O sea, ya no a nivel planetario, pero muchas sociedades se han autodestruido justamente por crecimiento incontrolado. Entonces, hay teorías que los mayas y los aztecas, por ejemplo, los aztecas, de hecho, desaparecieron justamente por un problema de una enfermedad que se dio producto del manejo de desechos. Wow. Y hay otros ejemplos de lugares que se han abandonado, que no hay explicación lógica más allá de que hubo algún tipo de enfermedad o epidemia que afectó. En el medioevo en Europa habían la peste negra, ¿no? Es un ejemplo gravísimo de lo que sucedía justamente por la inadecuada forma de cómo manejaban sus recursos. A veces nosotros le pensamos que todo era súper bonito en la anterior, antes de las revoluciones industriales, y pensamos que la era medieval europea todos eran chéveres, caballeros bien vestidos, así, entonces, y en realidad era una mierda, y literal, porque la gente botaba sus excrementos desde las casas hacia un que se llama gutter, y eso generaba un montón de enfermedades. Claro, no existía salubridad, ¿cierto? Claro, no habían calles, era lodo, donde se mezclaba todo. Hay los libros de Charles Dickens son muy buenos para describirte cómo él dice, we all live in the gutters. Entonces todos vivíamos como literal donde se bota todos los excrementos. Entonces era feísimo, digamos, vivir en aquel entonces, en donde por un problema, una infección de muelas, podía acabar tu vida. Entonces, por eso moría tanta gente. Entonces empieza la primera revolución industrial y nos da justamente ese beneficio, esa reducción. Pero llegamos a un punto, vamos ya en proceso en la cuarta, pero llegamos a un punto en que ese proceso generó un efecto que es, acabamos de modificar la temperatura promedio planetaria. Esto parece ciencia ficción, pero lo que hicimos es que la temperatura en la cual la sociedad se desarrolló cambie, los promedios, y ahora se está aumentando. Y ese aumento puede generar la destrucción de toda la humanidad. Entonces, a diferencia de ocasiones anteriores, que ya se ha dado y hay ejemplos probados de que
las sociedades se destruyeron por crecimiento incontrolado. Eso está pasando ahora a la humanidad. El crecimiento actual nos puede destruir. Entonces es lo que yo aprendí justamente cuando hacía mi doctorado, volviéndote 2 preguntas más atrás, que es, ya no es solamente importante la generación de tecnología, sino es tratar de comprender cómo crecer de forma sostenible. Y ahí se me venía la pregunta, pucha, nosotros vivimos en una zona megadiversa. Ahora sé que es una de las zonas más megadiversas por kilómetro cuadrado del planeta. ¿A quién más le debe importar este tipo de conocimientos? A nosotros, porque nos puede dar una oportunidad de desarrollo. En un mundo que cada vez tiene menos naturaleza, si nosotros la cuidamos y sabemos desarrollarnos generando productos y servicios en armonía, definitivamente hay un futuro muy interesante para este país y para esta región. Entonces, por eso fue que me metí a entender temas ambientales y vi una oportunidad en el tema de proponer soluciones en contra de la contaminación plástica, porque la contaminación plástica es algo que es tangible, es visible, y yo como mecánico podía pensar en máquinas o en procesos que me permitan reducirlo. Entonces fue como la razón por la cual decidí tratar de hacer algo frente a ese problema. Me encanta cómo llegamos justo al punto en el que te dirijo a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo describirías el momento en que justo se te ocurrió la idea de Iction? Iction, así, ¿no? El Charlie hizo por fiestas de Quito unos canelazos. Sí, salud. Que viva Quito. Que viva. Aquí también estamos con Jess, con Eri. Salud, chicas. Salud. Si ya me chumo, ya saben por qué. Es porque me pusieron mucho piquete en el canelazo. Si hablo vainas. Tranquilo, para eso estamos. Me decías del tema de la... De justo, ¿cómo describirías el momento en el que se te ocurrió Iction? Iction. Uh-huh. O sea, primero se llamaba remora marín. Entonces era como el pescadito. Remora son los pescaditos que se pegan en otros peces. Entonces, y hacen una suerte como de... simbiosis. Ok, entonces, aprovechan la energía, ¿no? En realidad, sí, para moverse. Y es un tema de protegerse también. Porque el que se le pega al grande le va limpiando. Entonces el grande dice, ay, qué bacán este man el servicio que me da. Y de paso le protege de que venga una especie grande y se la coma. Lo que conoceríamos aquí en el Ecuador como el ganar. Claro, súper pila de remora. Entonces le pusimos remora marín a la empresa. Luego nos dijeron que había una con el mismo nombre en Estados Unidos y que tenemos que cambiar el nombre. Entonces ahí fue no fue de hecho mi idea, fue la idea del cofundador de Iction, que es Robert Roos. Él es inglés y a él se le ocurrió, ¿cómo decirlo? Es una persona como bastante intelectual, o sea, muy intelectualón, chévere tipo. A veces muy, muy preocupado por los términos. O sea, es como típico inglés que le gusta que la perfeccionista. Sí. Entonces él dice, a él se le ocurrió porque venía de ictiología. Entonces yo dije, qué buena idea, pucha, de una. Creo que 2 personas hasta ahora me han dicho, Iction debe ser de ictiología, ¿no? Entonces nadie cacha acá, dicen, ve, ¿cómo se dice Ichition? O Ikitikion. Entonces como, no, Iction, ictiología, pero ya nada, o sea, ahí claro, nació. Para un ecuatoriano ya con tu apellido ya tenemos suficiente, ¿no es cierto? Yo digo, pucha, ponerme a pensar que ya tengo apellido complicado, que mi apellido es Groneberg, con la O rayada y toda la cosa. Pucha, o sea, buscar alguna cosa, Apple, Patito, algo Iction, hijo de madre. O sea, el Inti Groneberg, creador de Iction. O sea, los pobres, pucha, que les toca comunicar, es como que... ¿Ya? ¿De dónde salió esta huevada? Así, entonces, ya no. Entonces, pero, ¿de dónde nace? Nace en un pub. O sea, ya así como la idea inicial fue el Robert y yo echando bielas en un pub en Inglaterra. Literal, había unos fondos que daba una empresa que se llamaba AutoCAD. Y en esos fondos ya veníamos pensando, hablando de estas cosas. Y en Inglaterra se hace mucho la cultura de la sociabilización en un pub. Claro, entiendo. Muchas pelis, ¿no? Pasan ahí. Como pelis Simpson, británicas. Claro, suceden muchas cosas en el pub, ¿no? Es que es la sala de los manes, loco. Porque como es tan caro el espacio de terreno que tienes allá, para darte una idea, yo vivía casi 2 años, no, 1 año y medio, en un cuarto compartiendo con otras personas en un lugar que no había sala, porque hasta la sala le habían hecho cuarto.
Entonces, y éramos estudiantes, otros profesionales, pero es tan caro el tema ¿sabes? En Londres. Por ese cuarto, que era una cama de una plaza, un espacio para caminar y un escritorio, y encima de la cama este lado estaba para poner la ropa, o sea, todo era así súper micro. Yo pagaba $1,000 por un cuarto. Wow, y estamos hablando de hace 6, 7 años. Simón, ya ha subido. Exacto, con la inflación eso es $2,000 ahora. Entonces, todos viven compartiendo. Entonces, a la final, el pub se vuelve la sala de la gente en Londres, en Inglaterra en general, y están acostumbrados. Entonces, donde vos vas a echar bielas donde tus panas, no tienes una sala para invitarles, sino que te vas al pub a echar bielas. Si es que vas a ver el fútbol, vas al pub. Fin de semana con las familias del pub. Entonces, claro, se vuelve un espacio súper concurrido, ¿no? Y ahí fue. ¿Alguna biela británica supera a una Pilsen en un club? Hijo de pucha, qué buena pregunta. No al canelazo, pero quise el aire. A mí me gusta más de acá la cerveza artesanal. O sea, no descarto las cervezas comerciales. Creo que tenemos muy buena cerveza. Pero la cerveza artesanal sí es otro nivel de acá. ¿Eres más como negra, rubia? Rubio. Yeah. La que más me gusta a mí es la Belgian Triple. Pues mientras muy más rica. grado alcohólico, más cerca de lo que tomaban mis ancestros vikingos y más contento me voy a sentir tomando la cerveza. No, Bien. Pero un tiempo tomaba Guinness full. Guinness es negra, Es como... irlandesa. Ya, bastante popular allá, ¿no? Sí, sí. Ya, Sí, buenísimo. en cada pub de ley tienes Guinness. Buenísimo. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30,000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14,000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Entonces, me estabas contando lo de Iction. Se les ocurre esto, lanzan el proyecto. ¿Y cuál fue como la primera meta que querían lograr con esto, no? Con Iction. Ajá. Verás, no pensábamos hacer una empresa, sino fue una necesidad había este concurso y Robert necesitaba hacer un proyecto para su maestría que él estaba haciendo, que es de Global Innovation Design. Una súper buena maestría que era entre el Imperial College London, donde estudié mi doctorado, y el Royal College of Art. Entonces era una mezcla muy loca. Ambas universidades son muy buenas. El Imperial es top 6, 5 a nivel global. Y el Royal College of Art es la 1 en todo lo que tiene que ver con creatividad, con temas de arte. De ahí sale gente, diseñadores súper famosos, diseñadores para Apple, entre otros, han salido de ahí. Entonces esa mezcla era muy buena y es muy competitivo entrar a esta maestría, la de Global Innovation Design. Y el Robert tenía que hacer un prototipo, tenía que ser un producto, tenía que ser algo tangible como su proyecto final. Y yo necesitaba también empezar a hacer un poco de sacar datos por mi doctorado para temas de producción, de generación de cosas, del prototipado rápido. Entonces se juntó el hambre y la necesidad. Así de sencillo. Entonces ahí decidimos justamente en este pub, dijimos, los estudiantes generalmente lo que hacen es o buscan fondos o tratan de hacer con los recursos que tienen. Nosotros decidimos aplicar a una competición de AutoCAD, que es los que no saben AutoCAD, los mecánicos, para nosotros el AutoCAD es como la Biblia casi, es donde se dibujan las cosas. Las máquinas y los equipos se dibujan en AutoCAD, entre otros programas. Entonces, aplicamos y nos dieron $12,000, los de AutoCAD, 12,000 libras esterlinas. Entonces dijimos, tenemos plata, entonces ahora ya veamos qué hacemos. Y usamos máquinas de prototipado de la universidad y de cortadoras láser, par de arduinos, y generamos una turbina que era un demostrador en realidad, o sea, no era funcional, sino que tenía una manivela en donde nosotros le hacíamos girar
y mostrábamos cómo funcionaba el mecanismo que habíamos ingeniado para poder extraer plástico del río. Entonces, básicamente, se daba el plástico hacia una rejilla, sacamos una suerte de un limpiador, se puede decir, con unos ángulos especiales que lo que hacían es lo que se quedaba en la rejilla le dirigía hacia los lados. Y con la manivelita generábamos presión negativa para que saque el material de la turbina. Entonces era literal una máquina que te sacaba partículas del agua, así de sencillo. Entonces esto podía servir para sacar microplásticos. La desarrollamos, nos tomó 4 meses más o menos de trabajo y la presentamos en la feria de la Universidad de Tecnología, que había una feria que la universidad hacía donde se presentaban de varias... ponte, había gente ahí que trabajaba en el gran colisionador de hadrones. Wow. O sea, es que en realidad es otro nivel estar ahí. Porque, Sí. de hecho, el Imperial College fue creado para solventar la primera revolución industrial, para ser el brazo de donde se genera el conocimiento para la primera revolución industrial de Inglaterra. Entonces, muy fuerte en tecnología. Es como el MIT en Estados Unidos, para Inglaterra. El equivalente. Uh-huh. Entonces, claro, te salen desde cosas como los ingenieros que trabajan en el gran colisionador de hadrones a decirte cómo funciona el principio para que hagan choque de partículas y uno se queda así como, wow. O los emprendimientos o las ideas de los estudiantes, ¿no? Entonces sacamos esto y llegó, entonces como hay tantas cosas, va muchísima gente. Es un tema muy bonito porque llega un montón de gente a preguntarte cosas. Y entre estos llegó un señor y nos dice, oigan, qué chévere, ¿puedo filmar? Y le decimos de una. Y había sido un reportero de Reuters. Entonces el hombre sacó un video de casi 2 minutos y ese video llegó a 90 países. Entonces se viralizó. Y de ahí la universidad nos contactó y nos dijo, oigan, súper buena idea, les damos 2 alternativas. Una es, nosotros desarrollamos la patente como universidad y les damos royalties si esto se comercializa. O la otra es, se pueden ustedes hacer un emprendimiento, ustedes desarrollan la patente, nosotros les apoyamos y ustedes siguen avanzando en el camino, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Ahí fue cuando decidimos que íbamos a crear una empresa que termina siendo Ictio. Entonces, en realidad no nació como una idea de hacer una empresa, pero a la final terminó siendo eso, producto del éxito que tuvo el prototipo que creamos. Ahora, para la gente y hablándole en cristiano, ¿cómo podrías describir qué es lo que hacen los productos de Ictio? Nosotros tratamos de combatir la contaminación plástica. Ese es nuestro propósito. Nos hemos especializado en entender y cada vez tratamos de entender más por qué el plástico termina en los océanos. Y para que la gente entienda cuál es el problema es que el plástico, una vez que llega al contacto con la sal marina, se quiebra en más o menos 6 meses. Si se queda en el ambiente y no llega a tener contacto con sal marina, cientos de años. Pero si llega al océano, en 6 meses se quiebra y se forman los microplásticos. Entonces los microplásticos, las especies confunden con fito y zooplancton, se lo comen y se van intoxicando y se va reduciendo así la vida marina y entre ello el banco natural de proteína de la humanidad, que son los peces. Entonces al 2050 podemos quedarnos sin banco natural de proteína de la humanidad. Tendría que generarse la proteína que necesitamos de forma artificial y eso tiene mayor efecto de cambio climático. Así que jodidos por todos lados si eso sucede. Y aparte, nos está llegando a la salud de los seres humanos. Ya estamos consumiendo, al consumir productos del mar, el equivalente a una tarjeta de crédito en tamaño. Eso ya llega a nuestra sangre, producto de lo que estamos consumiendo. Entonces es un tema muy grave. Y acá en el Ecuador aún más grave porque por las corrientes que chocan en la línea ecuatorial terminan en Galápagos. Entonces las corrientes chocan en la línea ecuatorial, todo lo que sale del Ecuador y del continente va a Galápagos. Estamos destruyendo Galápagos. Entonces ese es entendiendo ese problema, nosotros investigamos cuál es la mejor forma de poder enfrentar esta grave problemática. Y ahí nos dimos cuenta de que del 60 al 80% del plástico que llega a los océanos va a través de ríos. Entonces los ríos son el principal camino. Hay un concepto que se llama Ocean Bound Plastic, que es el plástico que está en el medio ambiente y que su destino final sabes que va a ser ya el océano. Entonces el principal camino de ese tipo de material, el Ocean Bound Plastic, son los ríos. Por ahí viaja principalmente. De ahí tienes áreas costeras también, que tienen un gran factor. Y un tercero que son lo que viene a ser la pesca industrial en alta mar, que también genera desechos. Entonces son como los 3 contribuyentes. Entonces en ríos es donde menos se hace.
En playas tienes campañas de limpieza que contribuyen en algo. En la otra que tiene que ver en alta mar, se podría hacer algo con mecanismos de control porque no son, digamos, billones de personas, son quizás decenas de miles de vehículos que se encuentran en alta mar que podrían ser controlados y así mitigar. Y en donde menos se hace es donde más contaminación llega, que son los ríos. Solo tratando de ir a la raíz del problema por un momento, si uno se va a Cuenca, una ciudad preciosa, tú tal vez nos puedes dar datos un poco más exactos, pero visualmente la ciudad de los 4 ríos, se ven ríos bastante limpios y se puede contrastar justo visualmente con un río como el de Quito, el Machángara. O si vamos al río Ambato, igual, yo que soy del centro del país. Son ríos de los cuales mi abuelo me decía que en los 80s pescaban, literalmente. Era cristalina el agua. Entonces, ¿cómo llega la basura al río? Como yendo un paso más hacia atrás. Justo donde se nos íbamos. Justo, digamos, en un hogar quiteño tradicional en el cual botamos nuestros desechos a la basura y pasa lunes, miércoles y viernes aquí por la Floresta retirando la basura, el auto de basura. ¿Cómo llega esos desechos al río? Justo, y eso fue lo que nos hemos ido como especializando, a ir cachando. Y la única forma de entender cómo llega al río es poniendo sistemas en los ríos e identificando ya en el río aguas de arriba de donde viene. Y por eso nacen tenemos de hecho 3 invenciones. Una se llama Azur, la otra se llama Cobalt y la otra se llama Ultramarín. La primera que estamos desarrollando y ya comercializando es el Azur, por desarrollar todavía el Cobalt y el Ultramarín. ¿Y por qué menciono esto? Porque la tecnología no es que se te ocurrió en un día y al otro día ya está funcionando y manufacturándose. Hay una escala de 1 al 9 que se llama Technology Readiness Level, que cuando estás en el 1 es cuando tienes la idea y el 9 es cuando ya estás produciendo en masa. 4 es más o menos en laboratorio. A nosotros solo el sistema Azur, que es el que te voy a contar, nos tomó casi 6 años desarrollar y casi 1.200.000 libras esterlinas en recursos para poder probar. Entonces, por eso es súper importante entender muchísimo del problema antes de proponer una solución, no al revés. A veces nos enamoramos de la solución, piensan que es el momento eureka en el baño y así como que estás duchando y como, ay, se me ocurrió esta idiota de negocio, ve, pucha, metamos esa idea y vas a ver que me va chévere. En realidad no es así. O sea, en realidad tiene que ser más como entender muchísimo más de la problemática. De hecho, por ese momento eureka que piensan que sucede es cuando se saturan los mercados. Yo les llamo el efecto Salcedo o el efecto Cayambe. Porque es lo que pasó en Salcedo, que a alguna persona se le ocurrió poner los heladitos de Salcedo y le iba súper bacán, y luego el vecino o la vecina le dijo así como, ¿cómo le está yendo ese man del chaval loco? Hagamos lo mismo. Toma, ciudad de helados de Salcedo, hijo de madre. Lo mismo es Cayambe. Entonces, los mercados se autosaturan solitos si no haces un estudio un poquito, o sea, te preocupas más del problema, o sea, de cachar realmente qué quieres resolver y cómo te van a pagar por eso. Entonces, por eso sabíamos que está el río y sabíamos que es el principal camino y sabíamos que no se está haciendo algo ahí. Entonces de ahí nace la tecnología Azur, de pongamos algo. Si logramos hacer una tecnología que te pare el flujo de ríos, estamos parando entre el 60 al 80% de la contaminación que llega a los océanos. Hay 1.000 ríos que contribuyen 75% de la contaminación en el mundo. Si pongo mis sistemas en 1.000 ríos, puedo parar el 75% de la contaminación. Entonces ahí ya encuentras cómo resolver el problema. Y lo que encontramos de paso es que no solamente es parar el flujo de los plásticos, sino analizar los datos y entender por qué llega. Justo lo que tú dices, o sea, cuál es la razón por la cual la contaminación termina llegando a los ríos. Y ahí nos dimos cuenta de que no es lo mismo, tenemos ya 4 sistemas acá en el país, y no es lo mismo el río Puerto Viejo que el río San Pedro, por ejemplo, que es el que tenemos acá en Quito. En Quito, la gran mayoría de lo que llega te va a llegar por asentamientos ilegales que no tienen recolección de desechos. O sea, así, a ti te llega a la Floresta 3 veces a la semana el carrito recolector. Hay muchos lugares en Quito, que no tienen recolección de desechos, porque son invasiones y no tienen planificación y quizás no llegue. Entonces el problema cuando la gente se asienta en cualquier lado, aparte de amenazar su salud, es que contaminan el ambiente de una forma muy fuerte. Entonces en estos sectores o queman o botan al río.
así, no tienen de otra. Entonces, o botan cerca o botan en las quebradas. Wow. Entonces, aquí solo lo ciego que nos hemos vuelto a esta realidad, porque ya cuando te cachas esto, cuando te vas al aeropuerto de Quito, sales de Quito, fíjense en las quebradas y van a ver que se ve la huella de la basura. Recientemente hubo un incendio en una de las quebradas por la Ruta Viva, fortísimo, y fue justamente porque había basura. Fue por eso, por la Claro, basura. porque la basura te aumenta la temperatura de combustión y eso genera que los incendios se vuelvan más fuertes. Entonces, esa es la realidad de acá. No es lo mismo en Puerto Viejo, por ejemplo, que en Puerto Viejo no solamente son asentamientos ilegales, no solamente es el tema de... En Puerto Viejo tienes lugares donde sí pasa el recolector, pero pasa una vez sí, otra vez no. La gente deja de usar. Entonces, la forma, una de las principales razones, si queremos extrapolar, es cómo se manejan los residuos en las ciudades. Y la falta de concientización sobre que se debe recoger todo el residuo que se genere, y que ese residuo tiene que ser reaprovechado, no ir a una zona de sacrificio que es un relleno, porque somos tan brutos a veces que pensamos que es como, sí, o sea, yo no... ¿Cuántas fundas sacamos todas las semanas? Y no nos preguntamos, es como, sale de la puerta y bueno, sí, o sea, ya se fue la fundita de basura. Quito saca 2.000 con Rumiñahui y 2.800 toneladas día de basura. 2.800 toneladas. Entonces, si creemos que podemos seguir botando 2.800 toneladas de basura en un relleno sanitario, ahí va a pasar un efecto peor, que es que se te reviente el relleno sanitario. Y nosotros ya hemos visto rellenos sanitarios reventados. Yo vi uno en Guatemala, que está yéndose hacia... Se le reventó uno que se llama el vertedero de zona 3, que fuimos a hacer análisis. Encontramos nosotros para dar esa información. Y ese río está arrojando entre 15.000 a 20.000 toneladas de basura año al océano. Imagínate que eso nos pase aquí. ¿Sabes lo que pasa si eso? ¿Sabes cuál es el efecto de que eso nos suceda? Chao Galápagos. Si se nos revienta un relleno sanitario del país o de cualquier parte del continente, que hacia allá estamos yendo, porque estamos siempre dejando que el relleno llegue a su capacidad máxima y no se cambia, en una de esas, uno de esos se revienta, se da un proceso de que todo eso termine en algún río cercano. Hay el río Pita el Inga cerca del botadero del Inga, y eso va a terminar en el Guayabamba, de ahí al Esmeraldas y del Esmeraldas al océano. Y nos comemos Galápagos. Entonces, así de grave puede ser el tema. Y tiene mucho que ver, por un lado, en cómo manejamos la basura a nivel público, pero también a nivel privado, los ciegos que somos, en pensar de que podemos sacar una fundita cada cierto tiempo que se debe el recolector sin ningún efecto, porque en realidad tiene un efecto y puede ser gravísimo. He escuchado que en otros países les multan a las personas si no clasifican la basura. Y va más allá, ¿no? Obviamente tiene un sistema en el cual la clasificación de basura va a diferentes sistemas de reciclaje y tantas cosas. Se puede hacer, alguien que esté escuchando este podcast y le entra pánico, ansiedad de poder hacer algo. Pánico, el cambio climático nos va a destruir. Podrían hacer algo desde casa. ¿Qué es lo que les podría recomendar? Que abramos los ojos. O sea, yo no me doy cuenta de cómo, o sea, no termino de cachar de cómo al egoísmo en el cual hemos llegado, Charlie, o sea, ¿por qué es egoísmo? De pensar de que nuestras acciones no tienen un impacto. Y acá en Ecuador, yo le amo a mi país y le amo a mis ecuatorianos. O sea, hablo muchísimo en positivo de todos nosotros. Tenemos un montón de cualidades que ni siquiera sabemos. Somos muy emprendedores, más que cualquier otro en la región, y eso es un tema que hay que saber enaltecer. Pero por otro lado, buenísimos para, si es que la empatía nos dura un minuto. O sea, se da un tema de algún problema en algún lugar, salimos todos a colitar, que es súper lindo, pero se acabó el tema y volvemos a nuestros hábitos diarios y a que se suban en el carro y a que se estén puteando con el otro porque no, ya pasó el verde y el verde, y el otro no aceleró, y todo este caos en el que vivimos. Y eso ya no puede ser. O sea, en realidad una de las principales diferencias entre una sociedad en desarrollo y una desarrollada es que ya hay en una desarrollada mayor conciencia de los efectos que generan nuestras acciones.
en todos sentidos. Entonces, deberíamos ponernos a pensar qué sacamos en discusiones efímeras que terminan destruyéndonos a nosotros porque el uno es puchaísta y el otro es ismo, entonces ya vayan a matarse en la esquina. O sea, pucha, ¿qué ha sido esto? ¿Barbarie? No, pues, o sea, todo el mundo tiene derecho a pensar diferente. Y en el tema de, o sea, va tan profundo, o sea, y por eso no me quedo solo en la basura, porque en realidad es algo muy profundo, Charlie. O sea, es un tema que necesariamente tenemos que despertar y ponernos a pensar cómo nuestras actividades pueden generar un efecto negativo. Y entre eso está justamente qué pasa con la basura. Y somos tan ciegos que mucha gente me dice, ay, ¿para qué va a separar la basura si solo llega un carrito y el carrito se lleva eso y que no sé qué y que no sé cuánto? Pero sí, en las calles vemos todos los días recicladores de base. Y pareciera que no existen. O sea, es como que nos gusta, es como, yo creo que eso generó el Instagram, loco. O sea, que les gusta tomar la foto así como, aquí se ve así como, pucha, toda la realidad y acá está chévere. Es como que tápale. Que es un momento chévere, así como expectativa versus realidad. No, y ahora con las herramientas de inteligencia artificial. Claro, borra el reciclador de base ahí para que no... Le tienes aplastado al dedo al elemento que quieres en la foto y se elimina. O sea... Pero el mundo no funciona así. Entonces, obvio, no. Y en las calles, si nos fijamos, de todo el país y de toda Latinoamérica, hay recicladores de base. ¿Qué es un reciclador de base? El que va a ver las funditas que uno saca, abre y busca qué es reciclable. Y tiene que meter la mano entre la basura de la gente que no supo separar, que se cortan las manos, que tienen infecciones, para poder sobrevivir. Y de esas personas en el país hay 20,000 más o menos. Y el 68% son mujeres, son cabezas de hogar. Y llevan el pan a la mesa de sus familias, sacando la basura de la gente y buscando qué reciclar. Entonces, si creemos que separar la basura no tiene un efecto, créanme que hay 20,000 personas en este país que les podrían agradecer que ustedes tengan 2 deditos de frente y aprendan a separar lo que es reciclable, lo que es basura y lo que es orgánico. Y si queremos irnos más allá, ¿por qué no contactar a una asociación directamente de recicladores de base o a una aplicación como Recibesi, por ejemplo, que te hace el contacto directo y le puedes entregar la basura al reciclador y le das un trabajo digno? Porque ahora el trabajo de reciclaje de base en el país es reconocido por ley. Yo me encargué con mi equipo en la Fundación Circular de impulsar la ley de economía circular inclusiva en este país y metimos el tema de legalizar el trabajo de los recicladores de base. Entonces ahora es un trabajo legal que esta gente gana la mitad de un básico por lo que hace, por ayudarnos a separar la basura que deberíamos saber y buscar cómo reciclarla. Entonces, estamos muy ciegos a la realidad de lo que vemos enfrente. Pensamos que polarizando los vidrios de los autos vamos a dejar de ver la realidad que está afuera. Pensamos que andamos en la calle, vemos gente que está pidiendo caridad y no pasa nada, o gente que tiene que vivir de separar la basura de uno que no tiene la capacidad de separar. Y que eso no va a tener un efecto. Eso tiene un efecto. Entonces, ese efecto es el que nosotros tenemos que comprender y buscar cómo ir cambiando. Porque si a la final este país, si no tuviera problemas de desempleo y de delincuencia, seríamos un súper buen país para vivir. No se pide nada más, que hayan oportunidades y que haya seguridad. Entonces, si logramos eso, logramos un montón, pero todo está interconectado. Y dentro de eso, el tema ambiental, la basura que uno no sabe utilizar o el residuo que uno no sabe generar, y me voy a ir a otro tema que es igual de grave, les llega a alguien más. Cuando uno jala la cadena de las casas de las ciudades, ¿a dónde va a parar esa agua? Más del 85% va a parar en un río, sin filtro. Caso de Quito, 90-91%. Todo lo que sale de las casitas cada vez que jalas la cadena va a uno de los ríos de la ciudad de Quito, principalmente el Machangar. Por eso está tan mal el Machangar. De eso va al Guayabamba y se usa para la agricultura. Por eso, ¿por qué tiene el Machangar un color blanco? Toda la contaminación que tiene encima. Toda esa suerte de espuma que tiene es producto de la contaminación. El Machangar es un río. Nosotros queríamos poner un sistema en el Machangar y le hicimos análisis y es un río que se encuentra bastante mal, en coma. No hay río muerto. En realidad todo río se puede regenerar, pero el Machangar está ya prácticamente en coma. Entonces, pero imagínate esto, Charlie. O sea, vos
haces eso, se va el agua, nos olvidamos. ¿Y qué es Guazabamba? Toda la región de ahí, o Imbabura. Toda esa región es agrícola. ¿Y de dónde cogen el agua para la agricultura? De lo que sale de Quito, que termina en el Machangara y en el Guazabamba. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades o afectaciones en el suelo estamos generando nosotros? Pensando que el tema ambiental y el efecto que tiene como sociedad no va a generar ningún problema. Entonces, ese es el gravísimo problema de cómo estamos viendo y cómo estamos afectando. Peor en Esmeraldas. En Esmeraldas la gente vivía de la pesca cerca de los ríos. O les toca coger el agua que sale de acá allá para sus usos diarios. Es justo. Es justo que nosotros pensemos y sigamos viviendo un modelo de egoísmo en el cual las sociedades se construyen haciendo, sobre todo acá, es como mientras más grande el muro, más chévere vives, o sea, encarcelados frente a la realidad que está afuera. Eso es lo que hay que cambiar. Y eso empieza desde hacer conciencia de cómo nuestros hábitos están generando un impacto. Preocuparnos y educarnos de eso. Completamente de acuerdo. Y de hecho, Elon Musk el otro día en una conferencia dijo que el mundo está al revés, ¿no? La gente se preocupa más por parecer buenas personas que realmente serlo, ¿no? Y tocando esta cualidad que, por así decirlo, es una parte oscura un poco de la humanidad, ¿cómo ha sido implementar los productos, estas tecnologías de Iction en los diferentes ríos del Ecuador? Porque entiendo que hay una barrera de municipios, de gobiernos, que de alguna u otra forma estoy seguro que te han apoyado, pero otros tal vez no tanto, ¿no? Entonces, siento que esta falsa bondad donde mayor se ve reflejada es justamente en muchas de nuestras autoridades que hacen como la vista gorda, ¿no?, a los problemas. Ahí solo puntualizar algo que es, yo no creo o sea, todos tenemos nuestros claros y oscuros adentro. Eso es súper claro. O oscuro, no mentira, pero mal chiste. Pero lo importante es cómo... Sí, es mal chiste. Me queda bien. O sea, me quedan bien así como... Corte, sí. Esta partecita... No, entonces... Pero también... O sea, no quiero quedarme con el lado negativo de esta parte antes de responder tu pregunta. Sí. No creas que le estoy evadiendo. Sino que yo creo que hay mucha cualidad en el ecuatoriano. En realidad, o sea, hay cosas negativas como estas, pero del otro lado, el ecuatoriano es sorprendente en su capacidad de resiliencia. O sea, es increíble cómo nos pueden dar con todo y el ecuatoriano sigue tratando de salir para adelante. Mi familia, mi viejo es noruego, mi familia es de afuera, yo también tengo nacionalidad noruega, y es algo que me enseñaron a apreciar, que es increíble cómo acá la gente te recibe con una sonrisa. O sea, es increíble. O sea, acá podemos estar en cualquier problema, pero somos súper resilientes. Es una cosa que nos va a permitir salir adelante. Y también quizás hay un egoísmo más allá de nuestro círculo íntimo, porque ahí somos muy familiares. Entonces hay un tema también de fuerza y que tiene que mantenerse y tiene que seguirse construyendo, que es la familia, ¿no? Como sea, ¿no? O sea, si es que es pucha, hombre, hombre, mujer, mujer, o sea, eso ya, familia, cada uno verá cómo es familia es familia, ¿no? Entonces eso también es como muy bonito del ecuatoriano. Entonces sí hay una oportunidad en ese sentido, ¿no? Pero lo que nos falta, y va conectado justo con lo que me preguntas, que es, todavía no cachamos, y sobre todo los que tienen poder, o económico o político, que para generar productos y servicios aquí se necesita un ecosistema. O sea, se necesita la colaboración de varios sectores, del público, del privado, de las universidades, y así se genera la innovación. Entonces, si no tiene ese apoyo, no se genera innovación. Y eso es lo que nos cuesta a todos los que tratamos de generar innovación en este país. De hecho, este año salió el índice de innovación global y el Ecuador está en el puesto 104. Cuando yo empecé a hablar de esto en el 2008, estábamos en el 2018, perdón, estábamos en el 93. Ahora estamos peor que Tanzania. ¿Qué hacen en Tanzania? O en Pakistán. O sea, con todo respeto, no por minimizarles, pero, o sea, allá tienen graves problemas y aún así generan más innovación que en este país. Pucha, ¿dónde estamos? O sea, es un tema súper grave y es justamente esa falta de poder colaborar
entre distintas... así de importante es la colaboración. Por eso es tan importante que aprendamos a hablar y discutir con personas que piensan diferente, porque eso tiene un resultado. Si no sabemos colaborar, las sociedades no progresan. Entonces, y eso pasa cuando tú tratas de innovar. Entonces, para nosotros ha sido muy duro porque, primero, que Iction no hubiese existido si se hubiese creado acá en el Ecuador. Porque ¿de dónde me sacaba los recursos que nosotros logramos en Inglaterra? Que son como la competición inicial que yo te conté de AutoCAD. Asimismo, ganamos otras competiciones. La más grande, una nacional, que es Innovate UK, que da recursos para que tú puedas generar prototipos. O sea, tú ya tienes ya no es un prototipo, ya en realidad es un sistema que tiene que ir al laboratorio o un prototipo que funcione en ambiente real. Porque vos puedes tener un prototipo que se conoce como Shoebox Prototype, que es súper la etapa temprana, que no necesitas muchos recursos, pero si tú ya quieres llegar a algo que busque inversión, ya tienes que tener algo que o estuvo probado en un laboratorio y muestras que tiene un potencial, o ya lo probaste, en mi caso, en un río, por ejemplo. Entonces, hay distintos mecanismos para darte recursos no reembolsables. O sea, compites y el Estado te da recursos para que tú puedas innovar. Porque acá no me entienden eso, es como, pucha, les regala plata. Y es como entonces que el que innova solamente es el que tiene plata. O sea, la innovación es un lujo. O sea, que el que tiene plata, el aniñado, es el que puede generar la empresa y por eso da empleo. No seamos tan cojudos. O sea, como dicen los güeyes, cojudos. Entonces, pucha, ¿cómo vamos a ser así? Pues entonces, uno llega, en otros países lo que se dan cuenta es que lo que no hay que desperdiciar es el talento. Entonces, no es que le estás regalando, estás compitiendo, pues. Y en esa competición que tú tienes, recibes recursos. Y esos recursos hacen que justamente generes prototipos en distintas etapas. Entonces, así funciona. Y así es como vos generas que se den un montón de oportunidades, pues. Y eso no existe acá. Y eso no hubiese existido acá. Entonces, claro, llegamos de un ecosistema que es del 5 en nivel de innovación global al de Ecuador, que es 104. Entonces, claro que nos ha costado. Pero al mismo tiempo hemos buscado. Y en realidad no hemos recibido apoyo público en absoluto. Un solo centavo. Y lo que hemos tenido que hacer es traer fondos de afuera. Entonces nos ha tocado traer fondos internacionales. Y ahora estamos trabajando con las empresas. De hecho, el proyecto San Pedro, y perdón la pauta, pero fue la marca Corona de Cervecería Nacional, quienes decidieron ser una marca con propósito, tener una huella de contaminación plástica negativa, e invirtieron en este proyecto. Entonces, es muy difícil. Peor aún todavía ser cleantech, que es lo que hablamos, lo que nosotros hacemos, que mientras en el mundo dicen que la nueva, lo que va a generar la mayor riqueza a nivel global ya no van a ser las tecnologías tipo inteligencia artificial y demás, sino el cleantech, acá todavía no sabemos ni siquiera qué significa la palabra. Dos ríos. Uno en el que se ha implementado de forma exitosa es Cobalt, el producto. El Azur. Azur. Y uno que te encantaría hacerlo. O sea, vamos a llegar, todo nuestro propósito es llegar, hemos venido trabajando para llegar al Guayas. No nos podíamos meter de un al Guayas. Ese es medio grande, ¿no? Exacto. Está hasta en el escudo, pues, hermano. Ese río es ya el Everest de nosotros. O sea, ese es al que queremos llegar y queremos demostrar que podemos parar la contaminación de un río muy grande. Entonces hacia allá vamos a ir. Y el Guayabamba en Quito. Esos son nuestros proyectos. No es que es un sueño, sino es nuestra realidad. A esos vamos a llegar. Desde un sentido común, presiento que es bastante complejo, ¿no? Limpiar un río tan ancho. Claro. De hecho, te demoras varios minutos, ¿no? En cruzar el puente. De lo ancho que es. Así es. Y hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Es que hay, verás, el proyecto ya no es un solo sistema. Ya son varios sistemas. Vamos a poner nuestros sistemas Azur en el Daule y en el Babahoyo, que son las cuencas hidrográficas que terminan alimentándole al Guayas. Son menos anchas y reciben toda la contaminación aguas de arriba, de todos los poblados del Guayas y de otras provincias cercanas. Entonces vamos a parar eso antes de que llegue a la parte ancha del Guayas.
Y como segundo punto, en el tema y en la parte ancha del Guayas, vamos a replicar unos sistemas que ya existen en el río Támesis en Londres, que ya es un río medio parecido, de hecho. Okay. Entonces ya tenemos el diseño que vamos a replicar para la parte ancha, porque aparte, no solamente que es ancho, el Guayas tiene contraflujo. O sea, no solo va en una sola dirección, sino que también te regresa. Funciona medio como un brazo de mar, ¿no? Así es. Entonces ya sabíamos de eso y ya sabemos qué vamos a implementar. Son 10 sistemas que se van a encontrar en distintos puntos de la parte ancha para captar el material antes que llegue a la isla Punay y hacia el océano. Desde un ángulo aspiracional, cuando quisieras que esté implementado esto. Próximo año. Próximo año. Qué claro, chévere. Nos hemos preparado ya para eso y hacia allá vamos. Ya hemos pensado incluso los mecanismos de cómo vamos a levantar recursos para hacerlo. Entonces, qué interesante. No podíamos entrar de una al Guayas porque justo así funciona la tecnología. O sea, fuimos del prototipo que les contaba, luego fue un laboratorio que hicimos nosotros mismos, donde simulábamos las condiciones del río en escala 1.16. Luego fue el primer prototipo escala 1.6 en ambiente real que hicimos con los fondos de Innovate UK. Y de ahí fue el 1.1 que hicimos en Puerto Viejo con fondos externos. Y de ahí hemos ido haciendo los otros en distintos ríos importantes, pero para recolectar información para llegar al Guayas y al Guayabamba. Entonces hacia allá vamos el próximo año. Y de ahí lo que nos ha tocado son invenciones comercializables. Es pensar a quién le interesa que nosotros hagamos ese trabajo. Y eso ya tenemos también identificado. Entonces todo ese conocimiento lo vamos a aplicar en el próximo año. ¿En qué ríos tienen implementado el sistema o lo va a implementar, además del Guayas? Guayas y Guayabamba son los que se vienen. Tenemos 2 sistemas en el río Puerto Viejo. Decidimos poner 2 para identificar distintos datos. Uno se encuentra en la comunidad de Picoazá, que es un sector rural cerca de la ciudad de Puerto Viejo. Tenemos otro aguas abajo para tratar de parar el flujo que llega hacia la boca del río. Y de ahí nos fuimos al río Tajamar, en Carchi, que es por un problema que tenían que Colombia se estaba quejando de que les llegaba basura al Ecuador. Entonces nosotros pusimos un sistema ahí para parar esa contaminación y entender de dónde viene. Y el último sistema, que es el más grande que tenemos ahorita, que es el del San Pedro, que es el que se encuentra en el vivero de Cunuyacu. Lo hicimos una alianza con el municipio por el tema del espacio y con fondos de la empresa privada, con fondos de Corona hemos instalado este sistema y la idea es parar la contaminación que llega al Parque Los Algarrobos, que se encuentra abajo, aguas de abajo. De hecho, ya lo hemos reducido. Ya la gente empieza a usar la parte del Parque Los Algarrobos, que llega al río, que antes estaba contaminada. Ahora ya la puedes ver sin contaminación. Entonces, esos son los que tenemos hasta la fecha. Qué interesante. ¿Cómo ves el futuro de la limpieza de los océanos y de los ríos en los próximos 10 años a nivel Ecuador y mundial? Nosotros queremos poner 300 sistemas. Entonces tienen que haber 300 sistemas de basura en distintos ríos del planeta en 10 años. Es que no nos queda de otra. Porque al 2050 vamos a tener más plástico que peces. Entonces tenemos que aprender. Lo que aprendamos en Ecuador, no vamos a ser nosotros quienes lo implementemos sobre todo en otros continentes, sino que lo vamos a comercializar o a entregar en distinto modelo, como licenciamiento, justo lo que se hace cuando se quiere escalar, ¿no? Entonces, cuando tú quieres escalar algo, ya lo tienes súper claro y luego ya no eres tú, sino que simplemente lo entregas, ¿no? Como una franquicia, es lo que la gente más conoce en temas tecnológicos de licenciamiento tecnológico. Entonces, así vamos a tratar de escalar. Y eso va a ser mucho más fácil que sea la replicabilidad en distintos lugares. Entonces, ese es nuestro propósito porque, por un lado, sabemos que tenemos que parar el flujo y por otro, los datos. Porque te doy otra información. Acá en el San Pedro, el 50% de lo que sale son textiles. Textiles. Wow. Entonces decían, ¿de dónde salen textiles del río San Pedro? Porque hay fábricas que muy probablemente estén arrojando los residuos que no usan al río pensando que nadie se va a dar cuenta. Y el textil es una suerte de plástico, es un material sintético. Pues. Entonces, ese material también afecta. Entonces, sin sistemas que identifiquen esto en ríos y distintas condiciones, no puedes saber con cierta certeza cómo enfrentas el problema.
Entonces sí se necesitan sistemas para dar ese servicio en ríos para que tú puedas identificar. Y también si haces cambios, saber que esos cambios dieron un efecto positivo, porque puede haber un efecto rebote también, que sea negativo. Baneas fundas plásticas y no le entregas a la gente una alternativa. ¿Qué tal si en vez de eso simplemente te arrojan la basura en algún lado porque no tienen cómo sacarla? Se dio un caso en África. Entonces todo cambio necesita también un análisis de control de resultado, y eso también podemos hacer nosotros. Entonces hacia allá queremos ir. Tenemos también nuestras estaciones Galapaxi que diseñamos, son producidas 100% acá en el país, que son estaciones de recarga de agua que dan agua de forma gratuita a la gente. De esas queremos poner 1000 acá en el país, en todos los espacios públicos, en los parques, centros comerciales. ¿Es un sistema de filtrado de agua? Sí, son unas Qué estaciones muy bacanas en forma de gota que tienen adentro un filtrado de partículas y un filtrado de bacterias con ozono. Y te refrigeran el agua, te sale a 13 grados, o sea, te sale pepa. Entre ver una botella de agua, porque cuando compras una botella no compras el agua, compras la botella, 90 y pico % del costo, la pilcha botella y el transporte. En vez de gastarte la plata en eso, vas a una de mis estaciones, recargas el agua de mejor calidad de forma gratuita. Y el modelo es que las empresas, nuestras estaciones, yo no vendo estaciones, sino que tienen un espacio muy chévere de publicidad donde las empresas responsables pueden hacer publicidad sostenible. ¿Qué empresa se unió para hacer realidad este proyecto? Pucha, aunque no lo creas, la primera fue TikTok. ¿En serio? ¡Wow! ¿Ustedes hacen TikTok? A mí TikTok me da plata. ¿Ves? En serio, fue TikTok. O sea, fue ahí la Jess que está por ahí, me dice un día en una reunión que alguien le había pasado contacto a una persona de TikTok. Y estábamos en una reunión de equipo y parecía ese meme, no sé si han visto ese meme que dicen cuando están en una sala de reuniones y alguien dice una idea que a veces es súper buena o súper fuera de out of the box y todos le quedan viendo y le botan por la ventana. Sí. Entonces así se sintió la Jess en esa reunión. Entonces, porque fue como, ¿cómo nos va a parar bola TikTok? Claro. Pero en Un realidad, poco surreal. o sea, nos dijo la idea y yo dije, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo peor que nos pueden decir? Que nos digan que no y ya. Pues. Claro. Intentamos 6 meses de trabajo y nos respondieron, nos dijeron de una. Entonces, las 4 primeras estaciones Galapaxi que pusimos acá en el país eran auspiciadas por TikTok. Tienen hasta ahora. Tenemos algunas. La mitad del mundo sigue siendo TikTok, ¿no? La mitad del mundo, ahí tenemos una estación TikTok. Tenemos en el Parque Histórico, en San Borondón, otra TikTok. En Guayarte, en Guayaquil, tenemos otra TikTok. En el Zoológico de Guayabamba tenemos otra TikTok. Ahí pusimos las 4 que nos dieron ellos recursos. Entonces, fue TikTok. Ya Hyundai también hemos puesto en universidades con ellos. De ahí otro cliente grande que tengamos, pues solo voy a decir los grandes. Latam con esos pusimos Qué en chévere. Galápagos y ahí vamos a seguir creciendo. Para mí es súper bonito este momento del podcast porque lo mencionas como que fue un momento surreal, ¿no? En el que uno no esperaba que una marca como TikTok auspicie este proyecto. Pero al mismo tiempo siento que todo tu camino ha sido bastante surreal. Porque si es Por que... eso sigan haciendo nomás TikToks, eso a mí me da plata. Porque claro, si es que le cuentas súper rápido cómo Iction, como todos los proyectos que has hecho, sacan toneladas de basura de los ríos, sigue siendo algo surreal. A menos que vayas, entiendas la tecnología, el trabajo detrás y todo lo que tuviste que pasar, ¿no? O sea, sí es bien foco. Sí. Nosotros, verás, el río que más... Lo que pasa es que se ve todos los días. O sea, es un tema... El botadero de Jipijapa, ponte en Manabí, que es un botadero a cielo abierto. Eso es surreal. Pucha, o sea, vos ves un lugar tan bonito como este país. Lindísimo. Lleno de biodiversidad. O sea, no hay... Acá deberían haber filmado El Señor de los Anillos, loco. O sea, pucha... Nueva Zelanda meva frente a este país, loco. Completamente. Y no nos damos cuenta. Y cuando vos caminas vía Jipijapa, si te fijas a un lado, está cerquita la carretera del botadero. Y lleno de basura. Y hay cientos de buitres ahí. Cientos. O sea, que es una cosa, vos ves ahí, interminable. Y miles de fundas de basura que salen de lo que se seca la basura de ese botadero y están en todos los árboles cerca. Pero miles, loco. Miles. Y más así todo el río. Entonces, nos hemos acostumbrado a verle a la basura como algo normal. O
O sea, como vas en la calle, ves la basura en el piso y es algo, y no está bien, porque termina generando esos efectos. Entonces, y el caso más extremo, que es en el río Motagua, que es esto que te cuento, 300 kilómetros de una huella de basura. Todo el río es un botadero de todo lo que salió de ese botadero. La gente metiéndose al río a buscar entre la basura algo que sea reciclable o que haya terminado en el basurero, que yo que sé, a veces se botan cosas ahí raras y tratan de buscando en el río, loco, que es un basurero. Entonces, cuando nos empezamos a fijar un poquito más en cómo, loco, salgamos a la calle todos los días y los buses que nos bañan con la nube de humo del diésel mal combustionado, pues, loco. Porque si esos motores estuvieran bien calibrados, no saldría esa nube de humo. Pero ahora se han acostumbrado a que tienen una bomba, para pasar la prueba, tienen una bomba de inyección, que es la que todos tienen, una nuevita, que se ponen, van, hacen la prueba, bacán, pasaste, y luego ponen la de siempre y toma tu baño de contaminación a todos nosotros, loco. O sea, es cómo nos hemos acostumbrado a ver esto como algo normal. Con la contaminación de los buses en las calles, con la basura en el ambiente y en un lugar tan lindo como este país, loco. O sea, lo más lindo es nuestra mega diversidad. Entonces, eso es lo que a mí me sorprende. O sea, en realidad necesitamos llegar al extremo. Necesitamos comernos Galápagos para darnos cuenta de esto. ¿Cómo nos vamos a sentir si pasa eso? Completamente de acuerdo. Lo chévere de esto es que hay esperanza. ¿Y en qué sentido? No solo por las cualidades de los ecuatorianos de las cuales hablaste, emprendedores, muy empáticos, sino tú debes haber vivido de primera mano este cambio generacional que hay, ¿no? ¿Tú eres millennial? Simón, con las justas. Pero bueno, la generación Z, los centennials. ¿Vos cuántos años tienes? Yo nací en el 92, tengo 31. ¿Jugaste con trompos? Sí ¿Con canicas? También. ¿Jugabas fútbol en la calle? También. Creo que los millennials todavía teníamos esa... Sí, por ahí creo que... ¿Llamaste a la novia con el teléfono del hambrecito? No. No viví. Justo estábamos conversando. No sé si alguien de la generación Y, que son los que nacen luego del 2010, y algunos tienen 13 años, les dices que hagan la seña de teléfono. ¿Sabes cómo la hacen? La seña de teléfono. Claro, es como le dices que... Claro, no, hacen así. No. ¿Qué les pasa, panas? No, mentira. ¿En serio? No. O sea, llámame. Exacto. Es como... Nunca les he visto en la te calle hacen así. como, loco, llámame. Claro, es que nunca vieron el que tenía la formita así, ¿no? Exacto. Pero eso es pendejada, puñaño. ¿Saben qué es el verdadero deporte extremo? Cuando tenías 16, 17 años y llamabas en el teléfono inalámbrico a la casa de tu pelado o futura pelada. Tenías que pasar el filtro de la papá, es que solo había un teléfono. Entonces, así como, buenas tardes, señor. Tenga la bondad. ¿Me puede comunicar con fulanita de tal? ¿De parte de quién? ¿Y cómo así les llama? Te empezaba la entrevista antes de que puedas hablar y hasta que levantaba el teléfono. Papá, deja llama, no me molestes. Que no es que... Bueno. Se quedaban escuchando lo que vos hablabas. Eso, pucha. Todo un reto. ¿Vos Esas cosas... eso? No. De hecho, mi madre le ponían candado en el teléfono. ¿Ponía candado al teléfono? Sí, mis abuelos le ponían candado. Porque pasaba como 2 horas conversando con mi papá. Qué loco. Sí, Podías no haber nacido, hermano, por ese candado. Por suerte encontró la forma. ¿Cómo lo...? Oye, ¿y vos el primer juego de video que jugaste cuál fue? Chuta, el primero fue... ¿Llegaste al Atari? Yo tenía el Nintendo, sistema de Nintendo. No, Atari no. ¿El de Mario? El de Mario. ¿Y el de los patos? Que Jugué Mega Man, el de los patos. Jugué Mario. Jugué Doctor Mario también, que es como Tetris, el de las... Ah, sí jugaste, o sea, también, sí. Nintendo. Sí, jugué a Nintendo. Atari no llegaste. Claro, tenías que limpiar el cassette, meterle varias veces, desconectar, resetearle mil veces. La salivita era el secreto. Claro, qué loco. Todo. O sea, que hacen así. Hacen así. Bien que me dices, porque si ya, como tengo full en mi empresa... Y no se acaba ahí, hermano. Todo lo que ven plano, piensan que es una tablet. O sea, de ley ves a un niño ahora viendo una ventana y con sus dedos así como... ¿Por qué no vale esto? O las mesas. Touchscreen. Todos piensan que es touchscreen. Chimón. Es una locura. Pero también hay un cambio súper interesante y justo quería consultarte eso.
Porque como todo en la vida es circular, justo como como tu fundación, ya están apagando sus redes sociales. Muchos niños ahora es como, no, mamá, esto me parece adictivo. Y se están saliendo de Facebook, de Instagram, están cerrando sus redes sociales. No les gusta comprar en línea, se están yendo a vivir experiencias en tiendas. Hijo de pucha. Entonces, hay los dos bandos, ¿no? Hay gente que es más adicta que nunca, definitivamente, pero más somos los millennials. ¿Será que les muestro mi teléfono Muchos nuevo? más. O muy loco. Ah, sí es bueno. Si nos pueden pasar el teléfono del Inti. Ese es versión 2025, ¿no? Va a quedar mal, güey. Es importado desde Gran Bretaña. Desde Katmandú. No, ya les voy a mostrar mi teléfono. Pucha, mi teléfono, el teléfono más aniñado que ustedes van a ver en toda su historia. Tiene el de Tony Stark. Viene con nada que Alexa. ¿Cómo es la que tenía el Tony Tiene Stark? como 70 inteligencias artificiales, ¿no? Claro, Cargado. este es ya inrobable. Ya le van a ver si le encuentran. Es que Sí. es medio invisible. Encima más es súper portable, claro. Claro. Pucha, estamos aquí. Vamos a hacer una... ¿Cómo se llama lo que vamos a hacer? Unboxing. Sí, un Un unboxing. unboxing con el... Toma, Charlie, haz un unboxing de mi teléfono. Wow. El primero es Nokia, marca finlandesa, la cual tiene sus propias olimpiadas de quién lanza el celular más lejos. Ladrillo, ¿no? Simón, es un arma. Me estabas contando que tiene WhatsApp, tiene WhatsApp. Wi-Fi. Claro. O sea, tiene todos los juguetes, pero todavía tiene teclado. Tiene Igual, radio. un teclado, dale una generación Z. A mi ¿Qué guagua, es eso? mi guagua era así como en lo primero al ¿Qué edad tiene tu hijo? 5. Ah, claro. Claro, mi guagua, pucha, ella veía eso y literal, ¿qué es esto, güey? Pero es el mejor teléfono del mundo. La batería me dura 2 días y yo puedo andar en la calle así, ve. Hablo, no pasa nada. Porque ¿quién me va a querer robar este teléfono? Claro. No saben que tiene hasta WhatsApp. Y ChatGPT. No tiene. Pero sabes que es justo lo que vos decís. O sea, ¿por qué me acordé? Porque yo sí trato o sea, tengo de hecho este. Y ahora también tengo el smartphone, o sea, por trabajo. Pero cuando yo salgo de la casa y salgo solo con este. O sea, si no estoy en la oficina o en la casa, ya casi se ha vuelto un teléfono fijo ese. O sea, de ahí yo solo salgo con este. Porque trato de que si estoy afuera, poder vivir lo que estoy viviendo. O sea, estoy Qué cool. cansado de esta cosa de que, pucha, te vas a reunir con alguien y están así como, ay, sí, qué chévere, que no sé qué. Porque es adictivo, pues, entonces, como hasta me cuesta escribir en el WhatsApp porque toca usar las teclitas. Entonces, sí es cierto. O sea, yo creo que eso está bien. Y eso que soy millennial, ¿ve? Sabes que los millennials también estamos... Sí, yo siento que mientras mayor eres ahora, más víctima de volverte adicto a redes eres. Es increíble. Más los millennials, dices vos. No, más bien, o sea, de ahí para atrás, los baby boomers, generación X, igual. Pero hay unos que ni WhatsApp saben usar. Sí. Solo Twitter nomás. Hay unos unitos que o X, que solo les sirve el teléfono para joder en X. No va a decir quién. Completamente. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Bueno, ¿cómo tú has percibido este cambio generacional? Es decir, cuando vas a dar charlas, creería yo que los jóvenes son quien más entienden tu mensaje, lo que haces. O también hay gente mayor, por así decirlo, que entienden que tenemos solo un planeta y hay que tomar acciones lo más pronto posible. Mi abuelo sabía decir algo, que es me lo llevo y lo pongo, que a mí me parece que es lo mejor como para dar un inicio, que es, él sabía decir,
las generaciones se construyen en los hombros de los gigantes de las generaciones anteriores. Entonces, pongo eso como punto de partida porque no es que seamos mejores o peores que los anteriores, sino que somos el fruto de su esfuerzo y su trabajo, y así como fueron los anteriores y los anteriores. Y sí nos da ciertas ventajas. O sea, no se puede discutir de que de la generación millennial para abajo, quizás los boomers un poco, no sé, pero tenemos mucho acceso a información. O sea, para nosotros ya no está el tema de, ya no nos dejamos influenciar solamente por los medios tradicionales que te cuentan una historia y que te cuentan su visión de la historia y también te cuentan, no es que sean malos, sino que ellos sienten que tienen también un estatus que defender, una realidad que ellos viven y en función de eso también tratan de comunicar y hacer que esa sea la realidad. Eso ya no pasa con un millennial. Un millennial ya tiene todo el internet de información y mientras más preocupado esté de dónde informarse, puede contrastar. Entonces ya no solamente ve el un lado, sino ve el otro. Entonces tienes el chance de poder alimentarte muchísimo más de información y eso hace que tengamos una posibilidad de poder tomar decisiones menos sesgadas a la realidad. Y dentro de eso se encuentra el tema ambiental. Algo que ha sucedido es que el cerco mediático que existía, que esto no se ha discutido mucho acá, ¿no? Pero el tema del desastre ambiental que estamos viviendo se discute desde los años 80. Y estudios existen desde los 60, 70. Ya habían estudios que nos decían, verán panitas, hacia dónde se están yendo con el tema del uso de combustibles fósiles o esa cosa que se inventaron, polímeros que generan los plásticos, o sea, si se les sale de control, que es lo mismo que ahora se está discutiendo la inteligencia artificial, es si no le pones límites al uso y a la manera de cómo la tecnología interactúa con los seres humanos y solo le ves como un lucro comercial, porque ese fue el problema. Fue como en combustibles fósiles se le vio como una ventaja competitiva de Estados Unidos y fue panas el mundo con combustibles fósiles. Entonces, y no se pensó en el efecto. Pero ya muy temprano en ese proceso, no tanto como se debió como ahora ya es con la inteligencia artificial, pero por ese lucro terminamos masificando algo que ahora genera un efecto. Lo mismo con el plástico. Entonces, y durante muchísimo tiempo se trató de ocultar esa realidad. En el tema del plástico, hay un reportaje de la Deutsche Welle súper bueno de cómo las grandes corporaciones que producen plástico hacían propagandas para echar la culpa a la gente. Para decir, verá, el problema, todo lo que usted ve es su culpa. Y hasta ahora, de hecho, si tú escuchas muchísimo acá, dicen, es culpa de la ciudadanía. No te dicen lo que hemos hablado, de que es el manejo de desechos, así hay un cambio cultural necesario, pero a ese punto. Lo mismo con el petróleo. Ahora estamos en la COP28 y él se da en Dubái. Y está el man, pucha, el chair de la COP, diciendo que no cree en el cambio climático, que no hay necesidad de quitar los combustibles fósiles. Y le saltó toda la comunidad científica a decirle, pana, oiga, o sea, que usted no quiera leer es otra cosa. Entonces, ha habido justo ese... Y esos corporaciones, perdón, han dado muchísima plata a los medios de comunicación. Muchísima plata. Para blanquear, si se puede decir de alguna forma, el efecto que generan. Entonces, desde que se da el Internet y la multiplicación de la forma y democratización de la opinión, se da una suerte de posibilidad de que nosotros podamos ver otras historias desde otros lentes y otros focos. Empieza a salir alguien como Al Gore, que fue una persona que en Estados Unidos salía en Los Simpson como una persona loca por lo que hablaba de cambio climático, cuando en realidad te estaba diciendo lo que estamos viviendo. Entonces, esa es una oportunidad que existe ahora con los millennials, y esa es la diferencia con otras generaciones, y por eso es tan importante saber hasta escoger cómo nos cuentan la realidad, porque eso es a la final lo que terminamos recibiendo en las redes sociales. ¿Y qué tanto queremos estar enterados de la realidad en vez de vivir la realidad? ¿Qué es lo que le está pasando a la gran mayoría? Por pasar clavados en el teléfono y ver lo que otros están haciendo, dejan de vivir, pues. Entonces,
un efecto negativo y positivo, pero en ese sentido hay mayor posibilidad de que se den resultados y opiniones que no son dominados por corporaciones que muchas veces han visto su lucro por encima del beneficio social. Un ejemplo es el Yasuní, la consulta del Yasuní. Cuando nosotros decidimos apoyar la consulta de los Días Unidos, yo tenía panas que me decían, loco, ¿para qué te metes? Van a perder. Imagínate todos los recursos que van a meter las empresas X, Y o Z en los medios WXY para decirle a la gente lo que sea, para que la gente tenga miedo y la gente le laven el cerebro y le digan, porque es increíble cómo nos intentaron convencer de que la zona más megadiversa por kilómetro cuadrado de la faz del planeta tenía que ser explotada. O sea, en 1 kilómetro cuadrado de Yasuní hay más vida que en toda Canadá y Estados Unidos combinados. ¿Y qué íbamos a hacer con eso? Meter tubos, sacar lo que se encuentra debajo para que se destruya. Y eso no sucedió. Y la información que llegaba era igual surreal. Mi viejo, con él tuve un mini debate y me decía, no, es que si no sacamos nosotros del petróleo, lo van a sacar los vecinos, me decía. Los peruanos, claro, y que es imposible. Claro, y yo cogí, me quedé con eso, me puse a investigar y no, imposible. No es así, o sea, sí tecnológicamente es posible, pero el modelo de negocio no te da porque es muy caro. Entonces, porque tecnológicamente podemos hacer un montón de cosas. Pero lo lindo de esto es que mira cómo la decisión de los ciudadanos y lo lindo de este país, porque esas cosas no vemos, nos dijeron, oigan, se van a quedar sin plata y ustedes necesitan plata. Tienen problemas de inseguridad, tienen problemas de falta de recursos y tenemos que sacrificar ese lugar. Y el resultado, ¿qué hicimos los ecuatorianos? Decidimos poner por encima de nosotros a la naturaleza. Eso es lo que hicimos con el Yasuní. Y ese resultado nos demuestra lo importante y el progreso que estamos generando esta nueva generación en función de lo que la generación anterior hizo para nosotros. Y así serán las siguientes. Entonces las siguientes seguirán viniendo con nuevas visiones, ideologías y formas que dentro de los procesos de comunicación, a menos que esto se vuelva un sistema orwelliano y nos jodamos y alguien nos controle la cabeza, esto puede pasar. Ojalá nos dé el caso, pero mientras siga desarrollándose en el mundo, en el ritmo que va, claro, las generaciones que vienen tendrán mayor capacidad en muchos factores, dentro de esos acceso a la información que les permitirá tomar quizás una mejor capacidad de decisión, ¿no? Y también educación, porque eso también es importante. Antes, las generaciones anteriores, la posibilidad que tenían de educarse era muy baja. Por eso es importante la educación pública. O sea, cuando les salgan a decir, yo estudié escuela, colegio, universidad en colegios públicos. Entonces, no es que, así que si les dicen privatizar la educación, no creerán en esa pendejada porque no funciona en ningún lado así, de países desarrollados. Pucha, los escandinavos tienen educación gratuita, pues loco, o sea, y hasta eso nos quieren convencer. Entonces, mientras más educación tengas, mientras más acceso a la información tengas, mayor capacidad de tomar mejores decisiones. Siento que muchos problemas del Ecuador sí provienen de no haber sido un poco previsivos, pero, o sea, no prever y más bien tomar decisiones a muy corto plazo, ¿no? Vivir justamente la extracción del petróleo de por sí. Es eso, es vivir al día, desde algunos ámbitos, ¿no? Y esto es como ir a terapia, ¿no? Tal vez uno puede intentar culpar a nuestros padres por algunas cositas, pero al final del día somos nosotros responsables de nuestro futuro. Y ahí es donde se acaba encontrar al culpable. Y al final del día, mi meta todos los días es no llegar al futuro con vergüenza. Es decir, que mis hijos, mis nietos estén orgullosos de las decisiones que tomamos hoy. Y no sé más bien cuál es tu opinión sobre este tema. Yo estudio, por mi doctorado que estudio en ecosistemas de innovación, he estudiado modelos de desarrollo y justamente cómo se crean, lo que hablábamos de Silicon Valley que era planificado. Y un modelo que yo admiro mucho es el modelo de Noruega, de dónde viene mi familia. Y te voy a dar un ejemplo de lo que se dio, un punto pivotante en la historia noruega que fue post Segunda Guerra Mundial. Ellos decidieron todos los partidos, después de todo lo que vivieron, de haberse destruido como se destruyeron en la Segunda Guerra Mundial,
Mi abuelo me comentó que no había harina para comer, o sea, no había para generar pan y tenían que ser de los troncos de los árboles. De ahí sacaban harina para hacer el pan, que créeme que no debe haber sabido bien. Fue terrible, o sea, fue una experiencia. Conozco personas que perdieron todo, sus familias perdieron todo en la Segunda Guerra Mundial, literal, o sea, sus casas, sus propiedades, todo, absolutamente, ¿no? Entonces, los noruegos decidieron, post Segunda Guerra Mundial, los políticos, sacar un solo plan de desarrollo. Que todos los partidos, imagínate que todos los partidos políticos de un país te saquen el mismo modelo de gobierno. Y te digan, yo lo voy a hacer así y yo lo voy a hacer asado. O sea, el de la derecha te dice asado, el de la izquierda. Eso sucedió en Noruega. Y ese modelo duró 40 años. Consenso. Entonces, eso es lo que cuando hablamos en macro, en las sociedades, el tener la capacidad de poder decir hacia allá queremos ir, sea el modelo que sea. China es un país que se está desarrollando muy rápido, tiene un modelo comunista. Nosotros acá es como, comunismo, Satán. Bueno, ya, chévere que sea, pero allá decidieron hacer eso y están generando desarrollo. Tienes el modelo capitalista, ya no existe un modelo neoliberal en la realidad, no funcionó, pivotaron más un poco hacia el liberalismo. Yo no sé por qué Milei les convence a la Eso gente te iba a decir, veamos acá. qué pasa con Argentina. Entonces, pero lo importante es tratar de llegar a un consenso, decir, mira, hacia acá queremos llegar. Entonces, en el Ecuador, ¿qué tiene que ver la protección ambiental con el tema político? No tiene nada que ver. Todo partido e ideología política tiene que entender que este país megadiverso tiene que crecer en armonía con la naturaleza. Y todo partido político tiene que entender que así no le guste si la ciudadanía votó por el Yasuní, pucha, comunique pues eso y no como el presidente anterior que cascarrabias que le grabaron en una reunión diciendo yo no voy a acatar la decisión de los ciudadanos. O sea, loco, en vez de comunicar. Correcto, entonces necesitamos el peor problema que tenemos es la falta de consensos que existen entre los que más tienen, entre el poder político y el poder económico. Y eso es un problema de la historia de este país. Y te voy a dar un ejemplo de tiempo atrás del tren de Alfaro. Ahora lo trataron de recuperar un gobierno, ¿no? Pero tiempo atrás decayó ese proyecto. Dicho sea de paso, un proyecto muy visionario, muy jodido, porque no es fácil construir un tren con la geografía que tenemos en andina extremadamente complicada del Ecuador. Que hay puntos en el cual el tren incluso tiene que hacer esto para poder bajar, pues loco. Claro. Que yo les decía eso en Noruega y me decían como... ¿Qué? ¿Cómo? Ya se hacía en el viaje, ¿no? Para conocer. Claro, pues loco. ¿Y a quién se le habrá ocurrido? ¿A cuál habrá sido el jodido ingeniero que habrá dicho, verás, como no hay ir, o sea, vas así, vas así, vas así. Y todos, esa huevada así, ¿no? Y dale, pues loco. Y eso se generó en este país. Yo conocí, cuando nosotros hacíamos prácticas de la universidad, un profesor, pucha, ni siquiera me acuerdo quién fue, pero le agradezco que nos llevó a este lugar. Nos llevó a donde se construían, donde era la terminal del tren. ¿La nariz del diablo? No, en Guayaquil. Ah, ok. Donde había sido planificada. No me acuerdo si era Daule o Durán, ahí sí me disculpa. Pero había justamente este espacio donde incluso se producían, habían los hornos donde se producían los ejes de los trenes. Y eso estaba abandonado. Ahí había un prototipo de un tren eléctrico que en aquel entonces ya habían comprado. Está ahí. ¿Y por qué ese proyecto dejó de existir? Por los odios políticos. No hay otra razón. Porque a algún pendejo se le ocurrió decir, ay, es que esto no funciona. ¿Cómo que no funciona? Si ya lograron hacer hasta la parte más complicada, pues y luego tiene que irse mejorando en el tiempo. Pero como fue el proyecto de una visión ideológica política, porque acá parece que es la plata de todos, con eso se hace. Así el otro se haya tatuado, hijo de madre, y tenga en la cara tren, o sea, no importa, es de todos, pues, o sea, déjale que disfrute que el man lo logró o no lo logró. A mí no me importa eso, pero desapareció. Y desaparece ¿qué? La plata de los ecuatorianos. Entonces, como perros siguiéndose la cola todo el tiempo haciendo cosas para que el otro venga y destruya. ¿Qué sociedad avanza así, pues?
Entonces, lo mismo con una clase económica, no todos, y a mí no me gusta generalizar, porque hay personas ayer, y saludos pucha a Henry Yandún, que estuve conversando ayer, un empresario ecuatoriano que yo admiro mucho. Le voy a mandar este podcast, de hecho, para que vea que estoy hablando de él. Y sorprendido, pues, de su capacidad de generar industria y empresa en este país. Entonces, no es que son todos, pero hay mucha gente en este país que hacen plata. ¿Y qué hacen con esa plata? Sacar fuera del país. Comprarse casas en Miami para asegurar el futuro de los guaguas. ¿Qué país funciona así? O sea, cómprate una, bro, cómprate dos, cómprate tres, bro, pero el resto reinvierte en tu país. O sea, haz patria, ponte otra cosa. Es que no hay seguridad jurídica. Tienen unas empresotas, hijo de pucha, con miles de personas, entonces sigan haciendo patria. Entonces, esas dos cosas son gravísimas y hay que ponerlas porque hay gente que evade impuestos. Hay gente que no paga lo que debe pagar. Y el hueco de evasión tributaria de este país supera los 7,000 millones. 7,000 millones por año. Por gente viva, caretucos, que viven del resto. O sea, todas las carreteras, todo lo que se hace en este país y no ponen un centavo, esos son antipatria. Esos no hacen. Eso yo cuando hablo les cuento a mi familia en Noruega es como... No lo pueden creer. Loco, ¿cómo puede existir algo así? Y del otro lado, la clase política que no tiene la capacidad de poder definir un modelo y un rumbo y una brújula para este país, que en función de su ideología lo pueden hacer. Tony Blair creó en Reino Unido la lógica del ecosistema de innovación británico, con temas de incentivos tributarios para inversionistas ángeles. No es que el siguiente gobierno eliminó. Puso ciertos cambios, hizo sus cosas, pero se mantuvo. Y así debe ser en este país. Este país necesita un progreso inclusivo y sostenible. No puede haber un progreso en el cual no se piense de cómo los sectores más pobres de esta sociedad no se desarrollen. Que la Sierra Centro siga siendo una zona de sacrificio para el resto del país. Que los niveles de desnutrición sean tan altos ahí. Que en la Amazonía también tengamos uno de los sectores más pobres de este país. Y que luego todas esas personas tengan que venir hacia las ciudades y sean cooptadas por personas que les dan una oportunidad a través de negocios ilícitos, porque no tienen de otra. Entonces, eso es lo que justamente ahora, y ojalá empecemos a hacerlo, definamos cuál es nuestro modelo y vamos hacia allá 30, 40 años. Hay que irlo modificando, cambiando. ¿Por qué eliminaron Yachay? Yo tengo un doctorado en ecosistemas de innovación y créeme que no entiendo por qué eliminaron Yachay. Estaba el proyecto sobredimensionado. Cualquier cosa que se inventen, que les he escuchado a unos manes ahí, es pura ideología política. Pero si ya un gobierno invierte ahí y no les gusta, pucha, modifiquen el proyecto, háganlo más pequeño. ¿Qué va a pasar con toda esa inversión? Creo que son como 800 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con el Aromo? ¿Por qué en aquel entonces no se hizo una refinería ahí? ¿Por qué no se continúa con el proyecto? Van a decir, puta, el ambientalista dice que tengan una refinería. ¿Y cuánto se genera de emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos para que traigan combustible a este país? Ahora no sé si es que de un modelo de negocio para eso, porque ya son tiempos diferentes, pero ¿por qué carajo, si es que ya hicieron el proyecto de aplanar un terreno, que no es lo mismo aplanar un terreno para poner una refinería que aplanar el terreno para poner una casa, es técnicamente diferente? Si hubieron temas de corrupción, cojan a los corruptos, pero no acaben con un proyecto. O sea, continúen con una lógica de desarrollo. Y te voy a poner otro ejemplo más sencillo. El Ecuador tiene un plan de desarrollo energético. ¿Por qué crees que estamos con apagones? Porque no siguieron el plan de desarrollo energético. Es increíble cómo pasamos, ¿no? En tan poco tiempo de vender energía a nuestros vecinos a comprarles con sobreprecio. Entonces, les guste o no les guste, tienen que seguir un modelo. Tienen que seguir un plan. El peor mal que nos afecta a nosotros como ecuatorianos son el satanismo político de un montón de gente pendeja que piensa que lo fácil es decir, pucha, no me caes, porque así hacen política. Muchos políticos es como, ya me caíste mal, uy, te odio. Ese es el malo. Ese que está ahí, ese no voten, es el infierno, pucha, ese no es Satanás. Y el otro, no, es que el otro es Satanás, pucha, y por eso llegan y ¿a qué se dedican? A pelearse el uno al otro y mientras nosotros jodidos. Entonces,
Ninguna sociedad ha avanzado dividida, Charlie. Dime una que haya avanzado dividida. Ninguna. Y nosotros aquí, ese es el principal problema por el cual este país no ha progresado como debería. Sí, completamente de acuerdo. Prevalecen las opiniones, los intereses personales por encima de los hechos, ¿no? Algo tan básico como la ciencia. Y de hecho por eso me emocioné cuando tuviste tu incursión en la política. Porque de hecho yo leo algunos proyectos en otros países y entiendo que muchos casos de éxito se han suscitado cuando científicos se han involucrado en algo que no es algo que les encante, que es la política. Ya por todo lo que conlleva, que lo acabas de medio resumir. No sé si nos puedes contar un poquito de qué aprendiste en esta incursión y si es que a futuro te vamos a volver a ver. De la política. Ajá. Verás, la política para mucha gente en este país es como jugar a meterte guadañazos en las patas cuando camines. ¿Cachas la guadaña? Sí, claro. Ya, eso es la política para mucha gente en este país. Es como este meme, has visto que está en la bici y se mete un palo en los radios. O vos vas en la bici y tienes todos tratando de meterte un palo en la bicicleta, güey. Eso es eso es lo que mucha gente piensa de la política. Es una política, no te digo todos, pero sí es un punto. No hay que no meter el dedo en la llaga en cosas que es importante meterlos. O sea, ahí sí hay un problema grave en este país. Y hay mucha gente que ha aprendido que piensan que hacer política es solo para su beneficio. Y por eso cualquiera que entre ahí, le meto el palito para que se caiga. Le ven como un negocio, ¿no? Sí. Extrañamente. Desgraciadamente sí. Y eso son unos pilches antipatrias que nos están haciendo mucho daño. Porque le están viendo. Hay mucha gente que piensa que este país, y a mí me lo han dicho, que este país no tiene futuro. Así justifican sus acciones. Imagínate. Que te dicen, no, si esto ya está jodido, pucha, esto viene desde que nos conquistaron y la mezcla entre la conquista y que no sé qué, y un montón de pendejadas que se han metido en la cabeza, que me encantaría que le digan a algún académico, historiador de esto, pucha, no sé, un sociólogo, un antropólogo, que le digan esas cosas para ver cómo se jala los pelos. O sea, un montón de paja mental para justificarse, y lo peor que terminan regando eso a la mayoría de la gente. Y terminan haciendo pensar que este país, ¿cómo así no vamos a tener futuro? Si tenemos la región más megadiversa de este planeta, tenemos la cantidad de agua por kilómetro cuadrado más importante del planeta y es lo que va a hacer falta en otros lados. Entonces, no me jodan, güey. O sea, tenemos un montón de oportunidades. Pero esta gente piensa que esto es una zona de sacrificio. Así le ven a Latinoamérica y así le ven al Ecuador. Entonces, ¿cuál es su justificativo? Como no hay futuro. Que vengan nomás las empresas extranjeras a hacer huecos aquí, que no importa lo que pase, que saquen plata, que se lleven la tierra y que allá produzcan en China el oro y la plata y allá hagan recursos, acá que se lleven la tierra nomás, que no generen tanto trabajo. No me importa, con tal que me den un poco de plata. O ya ocuparon el carguito en el ministerio tal o en el Consejo Nacional Electoral no sé qué y que no sé cuánto, y aquí me quedo yo y pucha, si es que colabore si quiere que salgan las cosas. Así es mucho de la política podrida que se da en este país. Y si alguien quiere entrar a hacer política, no puede entrarse a ser parte de ese ciclo, porque se vuelve la misma mierda. Entonces, no pueden ser lo mismo. Es como una batalla bíblica, ¿no? Entre el bien y el mal. Es que ahí sí, no sé si es llegar a ese tema de satanizarles a esta gente, porque no estoy satanizando una ideología. Estoy satanizando un tema de corrupción, de ser ladrones. Sí. Y eso sí se vuelve una batalla. Porque no puedes, cuando yo hablo de esto con mi familia en Noruega, o sea, el servidor público, uno de mis tíos ha trabajado toda su vida en el sector público. Los otros son empresarios, tienen la empresa que nació de mis abuelos y demás. Pero el que sacaba pecho en las reuniones de trabajar, de decir yo contribuyo al desarrollo de esta sociedad, es el que trabaja en el sector público. Porque así lo ven. Porque sabe que quizás no se vaya a enriquecer. No se va a enriquecer trabajando en el sector público. Pero sirve a su sociedad. La idea es que no viva mal tampoco. Pero el que entra al sector público tiene claro de que no va a ser millonario. Si quiere ser millonario, tiene que ir a emprender, tiene que hacer sus temas ya en el sector privado, ¿no? Entonces,
Eso es la política en este país y eso se vuelve lamentablemente el entorno en los partidos políticos. Y qué pena que tenga que decirlo así de claro, pero esa es la realidad. Entonces es muy difícil hacer política en lugares donde están infestados de muchas personas que ven así la política y se cree, o sea, para ellos el mundo es así. Para ellos es como que vos les digas otra cosa, es como, está loco, güey. Así de infestada está esa cosa. Así como nosotros nos acostumbramos de ver basura en la calle o que los buses nos boten diésel y pensamos que es normal, cuando no lo es, lo mismo sucede en el tema político. Entonces, por eso el efecto se ha venido dando de que quienes terminan ganando, y la gente no es tonta, la gente de hecho por eso termina votando ¿por quién? Por los antipolíticos, por los outsiders, por los que salen de un lado, a veces lamentablemente sin darse cuenta de esto que estoy comentando, que es importante que lo sepan, y terminan volviéndose lo mismo. Entonces, justo por eso se da ese efecto en el cual va a tener que haber una transición, un cambio, ojalá, a satanizar lo que es. No al que piensa diferente, sino al ladrón. Así de sencillo. Sería interesante revisar los índices de corrupción en generaciones un poco más jóvenes, pero del sentimiento que percibo es que en serio, justamente esta generación que entra, que son los Z y la Y, de alguna u otra forma entienden que las cosas tienen que cambiar. Ojalá que así sea. Y que tenemos que llenarnos de los valores correctos y actuar en base a esos para que las cosas cambien. ¿Cómo podemos combatir la corrupción en el país? Entiendo que es un problema todavía más complejo que el tema de la contaminación, ¿no? Porque estos ya son virus mentales, en cambio. Sí, pero tienen que ser... Todo problema tiene que salir a la luz para que lo podamos ver. Para mí es desde las pequeñas cosas. No hacer doble fila en la autopista, ¿no? Yo me muero de las iras cuando pasa una ambulancia y pasan 3 carros pegados. Como yo medio que le cierro para que no rebasen. Porque son estas pequeñas cositas, ¿no? Cuando te para igual, manejo bastante, por eso tengo algunos ejemplos de tránsito. Vehiculares. Sí, igual, nos multan. Un poli, tenemos que aceptar la multa. Aceptarla y tratar de evitar que nos vuelvan a multar. Y ya, nada de ayúdeme a jefe. No, es que no está bien. Pero verás, ahí sí hay que hacer eso, hay que cumplir la ley. O sea, si te equivocas y tienes que cumplir, ¿no? Entonces, pero yo he discutido esto con un amigo mío que de hecho siguió un doctorado en anticorrupción. Corrupción es corrupción. Eso tiene, o sea, el darle plata a un policía, eso es corrupción y no está bien. Pero también hay que saber que quienes representan a la ciudadanía tienen un rol más importante en el tema de eliminar la corrupción. Entonces, el rato que se te corrompe la cabeza o que la cabeza deja que se corrompa todo un sistema público, el sistema público se va al carajo. Entonces, sí es importante que nosotros con nuestras acciones demostremos cada vez más que tenemos que cumplir las reglas y que cada vez yo no creo que esté mal esta ley del vivo, de la viveza criolla, porque se puede usar en positivo también. Es cuando se usa para temas negativos. Eso es lo que hay que satanizar. Pero también hay que ser muy claros que quienes toman la decisión de entrar en política y ocupan cargos de representación tienen aún una responsabilidad mucho mayor en tratar de ser ejemplo y de evitar esos temas de corrupción. A mí me da tirria cuando les veo a los asambleístas. Yo ya creo que todos nos damos cuenta de cuando es un asambleísta corrupto. Cómo empieza con sus excusas y es como, loco, me crees estúpido, hijo de madre. O sea, empieza a hablar y es como ya le cachas que sí, por dónde va. Entonces, eso hay que evitar. O sea, hay que tratar de que las personas y por quien elegimos y quienes se lanzan y las nuevas generaciones, si se van a lanzar a servir, no a servirse. Si quieren servirse, están en todo su derecho, pero vayan a hacer empresa, trabajen en algún negocio, tengan un emprendimiento. Está bien, así se hace patria también. Pero si se meten en lo público, ustedes van a servir. Eso es lo que tienen que tener claro. No van a hacer plata. Y si tienen que, y ahí también la tecnología es un factor habilitante que algún rato hay que implementar
para encontrarles a todos estos cojudos, para mandarles a la cárcel. Entonces, y eso llegan más y más generaciones que entendemos. Vos decías blockchain hace un rato. Con cadenas de blockchain vos puedes hacer trazabilidad de un montón de cosas. Entonces, tarde o temprano, se les va a acabar la vaina. Y cada vez es más complicado que sean corruptos, ¿no? Porque ahora ya hay la opinión mediática que o le grabaron o le escuchó el otro o que no sé qué, y cada vez terminan como son, como puercos. Completamente. Es lo que hacen las redes sociales, exponen realmente quiénes somos, ¿no? Así es. También hay cosas que se inventan, eso también es cierto, pero, y es terrible, pero dentro de todo, o sea, sí genera que sea, mientras más complicado sea que estos hijo de madres roben, mejor, porque en realidad su efecto es mucho mayor a lo que genera, digamos, un problema de la gran mayoría de la gente, ¿no? Entonces, sí es increíble la cantidad de recursos que se pierden en un país por eso. Increíble la cantidad de proyectos que se dejan de hacer en un país, porque llega uno, le pide plata y luego le cambian a los 5 o 6 meses y llega el otro y le vuelve a pedir plata. Y no por eso dejan que avancen las cosas, que se den inversiones en este país. Acá en este país muchas veces falta de recursos, incluso en las grandes empresas. Cuando he hablado con amigos empresarios me dicen, vos no tienes la menor idea de cuánto en realidad se queda en bancos y qué tan jodido es en este país sacar un préstamo incluso para un proyecto que ya tienes track records. Que uno dijera es solo con los emprendedores. No, también los grandes empresarios viven grandes problemas porque no hay recursos, porque también tienen estos problemas, porque el otro lado cuando quieren presentar llegan al sector público, sacan permisos y les joden por el tema de corrupción. Entonces el problema de corrupción de quienes trabajan en el sector público, malditos, porque en realidad es así, nos hacen un daño enorme, enorme como sociedad. Que quizás ellos piensan que por vivir bien un ratito más, nos están generando un efecto súper grande. Y sí hay que combatirlo. Y ahí yo creo que la tecnología va a tener un factor. El rato que digitalicemos todos los servicios del sector público, ahí se les acaba la vaina a estos hijos de madres. Completamente. ¿Vas a volver a incursionar en algún momento en la política? Sí, pero no ahora. Ahora estamos trabajando muy fuertemente en nuestros proyectos. Estoy muy ilusionado en nuestro proyecto que viene el siguiente año, en nuestro proyecto Guayas, Guazabamba, nuestras estaciones Galapaxi. Nuestro equipo está muy motivado, entonces no creo que es el momento. Creo que es bueno también que hay gente joven. Espero que le vaya bien al Daniel. Que no caiga en las mismas lógicas de odio a la cual le quieren meter. Hasta ahora ha hecho un buen trabajo. Felicito eso. Entonces me tiene tranquilo, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver cómo va la siguiente, su trabajo. Pero creo que está haciendo algo bien y yo tengo cómo aportar desde el lado del sector privado. Se viene el Plastic Treaty en el Ecuador, a nivel global, que es el tratado que vamos a firmar todos los países para combatir la contaminación plástica. Se va a firmar el próximo año y quien lo va a liderar es el Ecuador. Tiene la presidencia del Comité Intergubernamental que va a hacer la firma de eso. Es como el Acuerdo de París de Cambio Climático, pero va a ser el Ecuador el que ojalá se firme aquí. Ojalá se llame el Acuerdo Galápagos, el Acuerdo Quito, el Acuerdo San Borondón o Guayaquil, y que se lo conozca en el mundo así. Entonces hay que trabajar mucho en demostrarle al planeta que tenemos acá en el Ecuador. Imagínate que logre poner uno de los sistemas que estamos pensando en el Guayas cuando se firme acá, para que vean que acá tampoco es que estamos quedados esperando que vengan a darnos las soluciones. Entonces muy metido en eso. Pero sí en algún momento espero a futuro, con más barba y menos pelo, incursionar con todo lo aprendido en temas políticos. ¿Qué tecnología te interesaría ver cómo se desenvuelve en los próximos años? Puede ser blockchain, inteligencia artificial, energías, que es algo que te intriga y al mismo tiempo te interesa. Verás, la inteligencia artificial es espectacular. Va a estar en todo. O sea, todos los productos y servicios van a tener una incorporación. Va a ser como cuando la electrónica entró en la tercera revolución industrial. Entonces, va a ser muy chévere ver lo que va a suceder. Vas a tener una aplicación que ya no te vas a meter a la aplicación y decir, oye, tráeme comida. No, le vas a hablar. Decir, loco, oye, ¿qué me recomiendas que esté con un 30% de descuento y que no haya comido en las 3 próximas semanas, no haya comido hace 3 semanas que sea nuevo?
Entonces la inteligencia artificial te va a buscar y te va a decir, loco, te recomiendo estas cosas, pero esta no porque tienes intolerancia a esta vaina y esta de acá sí. Entonces, y como estás con un índice de grasa corporal tan alto y estás medio gordito, mejor te comes esto. Entonces, bueno, ¿y está en descuento? Sí, deme comprando. Entonces, listo, ¿con cuál de las tarjetas? Ya está. O sea, así va a ser o sea, hacia allá va la inteligencia artificial. Entonces se va a meter en todos los procesos, en los servicios. Va a ser muy fuerte la incorporación de ello. Ya hay niveles mucho más avanzados en toma de decisiones. Increíble lo que vamos a ver. O sea, predicción de... Hay algo que siempre se trata de ver, es como la predicción de la volatilidad de la bolsa, de las bolsas de valores. Ujú. Entonces van a ver cosas interesantes que van a pasar ahí de análisis, o sea, de análisis complejos de grandes datos, del Big Data con inteligencia artificial. Es algo que en realidad va a ser muy interesante ver los resultados que va a generar. Y también nos va a dar información. Las Smart Cities van a usar Big Data e inteligencia artificial, más sistemas ciberfísicos que son de captación de datos, que eso es la cuarta revolución industrial, para poder darte facilidad de toma de decisiones. Entonces llega el Pavel y dice, chuta, ¿cómo veo la mancha urbana de Quito? Entonces Zega compra el servicio de Airbus, de satélites, de imágenes satelitales a 40 milímetros de resolución, y te sacan un mapa en 3 dimensiones con una resolución muy alta de todo Quito, y luego tú metes eso en un mecanismo de grandes datos analizado con inteligencia artificial y te sale, señor Don Pavel, el estado de las calles del 45% tiene baches, el 20% se encuentra en buen estado, el otro ni siquiera ha sido asfaltado. Entonces, señor Pavel, de aquí para acá son invasiones, entonces te da datos. Y eso va a pasar. Y es algo muy interesante porque necesitamos estas herramientas que antes no las teníamos como sociedad. Cuando éramos más chiquitos como sociedades, el político tenía que caminar en la calle y ya veía qué estaba pasando. Pero ahora dile al Pablo que se camine todo Quito para ver qué esté pasando. Entonces les va a dar esas herramientas. El tema de captura de carbono es súper interesante también, ver qué sucede. Ahí hay cosas muy interesantes que es... Elon Musk propone que le demos vitaminas al planeta, básicamente, que aumentemos su capacidad de absorción de carbono para tratar de combatir cambio climático. Entonces va a haber mucho en temas ambientales también. Cleantech, vamos a ver cosas muy interesantes. Cuidado de usos de suelo, nuestras tecnologías de extracción de plásticos. Nosotros ya utilizamos inteligencia artificial. Queremos hacer mapeos también de imágenes, justamente de mapear dónde se encuentra la contaminación. Vamos a avanzar hacia allá. Pero es muy interesante ver todo eso. A mí lo que más digamos, quiero vivir es la realidad aumentada. Eso es algo que estoy así como contando el momento en el cual pueda tener mis gafas y que te pueda ver y haga así y diga, ¿cómo se llama este man? Y me salga el nombre, Claro. me salga la edad. Que hagamos este podcast y tú desde tu cuarto, desde tu... Ni siquiera eso, verás. O sea, andar en la calle y ponte estar así, que me salgan los nombres de todos los que están ahí y me digan este es choro y digo, hijo de madre, me cruzo la calle. Le ves como una estrella. Claro, te sale así Le en ves rojo. los reviews. No, mentira. No, entonces, o sea, te da la inteligencia artificial ese chance de un montón de cosas. Quieres vivir en un capítulo de Black Mirror, entonces. Sí. No, mentira. uno que tenga final feliz, pero... ¿Habrá final feliz en algún Por capítulo eso. de Black Mirror? No existe. Es un tema aspiracional. Claro. Pucha, entonces, o ponte reparar máquinas que te den información en ese rato, ver la máquina, temperatura, cuando le da. O sea, la realidad aumentada te va a dar una capacidad muy... Eso quiero ver. De hecho, te cuento, tengo las últimas Oculus Quest 3 y todavía no pruebo. ¡Que me va a regalar por el podcast! ¡Bravo! Sí, nos la mandó Meta y Como si nada, ¿no? En- Sí, me mandó Facebook, Don Mark. en esta mesa se te aparece un piano y viene como Guitar Hero, las teclas con el timing y puedes aprender a tocar piano. No, qué Sí, bacán. y es algo que existe ahorita. Y estás lavando los platos y tienes ya varias pantallas en tu cocina de YouTube. En En estas, les mueves con tus dedos las pantallas. ¿Estás vendiendo? ¿Nos vas a mostrar? Sí, claro que Bacán, sí. bacán. Eso quiero ver. Quiero también que yo creo que ya va a salir pronto y de Meta mismo, la traducción simultánea. Sí, sí, sí. Irme a China y decirle al chino, pucha, o a Japón, konnichiwa, goken, entonces y pucha, que me entienda lo que le estoy diciendo y luego
me traduzca en tiempo real. Imagínate, güey. Ahorita y hay algunas inteligencias artificiales que están utilizando en creación de contenido que te modifica la boca y te hace un doblado súper bien. De hecho, Met está probando ya una de traducción universal. Sí, pero sí. solo está en demo todavía. Pero imagínate que te pones vos las propias gafas con un micrófono y un parlante. Entonces tú le hablas y te traduce en ese rato. Tiempo real. Con tu propia voz. Y se jala y le insultaste y te saca la madre. Está jodido los de... ¡Maldito Meta! No, mentira. Pero cachas, o sea... Sí, una locura. Irte a todo lado, pues, loco. O sea, hablar... El inglés te abre un montón del planeta. Es bueno, información. Pero yo no sé, pues, loco. Irte a Japón, hablar con los japoneses. Así que te digan cómo dicen estos manes a los que son de afuera. Se me fue el nombre, güey. Tienen un término así a los que son. Pero que ya vos les hables y que en ese rato te diga... con el acento perfecto de japonés esté hablando, o sea, rompe barreras hasta culturales, porque completamente. Eso estoy y creo que lo vamos a vivir. O sea, yo le doy 6 años, estoy contando los días. Eso sí, si es que hay que ser cola para comprar el primero, si hay que ser beta tester. Charlie es amigo de Don Mark, entonces Don Mark, usted que se lleva con este señor, le manda cosas cuando quiera hacer el unboxing de estos de lenguaje, me manda a mí, no le mande a él. O le hace que haga el unboxing, pero me da luego a mí. Eso es, ahí compartimos. Inti, qué buena conversa, hermano. Estoy seguro que este va a ser uno de algunos capítulos. Gracias por aportar ciencia, por aportar tantas cosas buenas de este país. Para mí es un gustazo siempre sentarme contigo. La primera vez presencial, pero ya nos conocemos desde hace algún tiempo. Chévere, brother. Si la gente quiere seguirte, sea a tus proyectos o a tu persona, ¿por dónde puede conectarse? ¿Cuál es tu red social más activa? No me busquen por mi apellido, porque es el apellido de Trabalenguas. Así que más bien me busquen como Groninti con Y al final. Ahí me encuentran en X. Pero mi equipo me dice que también diga las otras redes, TikTok, Facebook, Instagram, también son bien bacanes. En TikTok sacamos contenido de Ictium muy bacán. Qué bacán. Ahí de las máquinas funcionando. Hicieron el otro día uno que con el sonido de cómo se escucha sacar el material del río. Ese reventó. Gran idea. Sí, se les ocurrió 1.1 millones de views a nivel latinoamericano. Para alguien con conciencia ambiental debe ser el equivalente a una caja registradora metiendo plata. Exactamente, porque escuchas, qué loco, literal, es que escuchas cómo sale la basura. Exacto. Cómo cae, entonces sí es una experiencia muy bacana. Entonces hace un contenido súper chévere ahí en las redes. Yo por eso tengo en mis redes de Groninti, tengo los nombres de Ictium, de Fundación Circular, entonces ahí pueden seguir el trabajo que hacemos. Acá también se hace tecnología y es tecnología de proteger al ambiente. Se viene un gran video entonces también de Morphy documentando todo eso. Qué gustazo, Inti. Gracias, pana.